Pues yo creo que ya seguramente estamos en vivo. Dejadme un momentito, que acabo de conectar el chat por aquí. Pero bueno, lo voy a conectar luego, si acaso, mientras hablamos. ¿Cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos todos una vez más a uno de estos debates en los que tratamos un poco de diseccionar diferentes temas relacionados con el arte contemporáneo, por lo general. Y en este caso hoy vamos a hablar de comedia, tragedia y oportunismo en el arte. La verdad es que es un tema que abarca un montón de palos. Yo creo que va a dar bastante juego. Había pensado, si queréis, lo podemos estructurar un poco en... Igual podemos empezar por el oportunismo o podemos hablar... no sé, podemos empezar, por ejemplo, por el oportunismo. ¿Cómo lo veis? Seguimos un poco el orden habitual. Dejamos que Fernando rompa el hielo y luego nos vamos incorporando el resto. Dale, Pero, dale. ¿tú qué opinas sobre el oportunismo del arte? ¿Crees que realmente el oportunismo es algo que es necesario? ¿Crees que es algo que de algún modo está asociado al arte contemporáneo? Es decir, el artista necesita ser, en cierto modo, oportunista para poder llegar a triunfar, para poder llegar a hacerse un hueco en el mercado del arte. ¿O crees que el oportunismo es algo de lo que se puede prescindir por completo? Bueno, yo creo que el oportunismo es una de las tendencias más importantes del arte actual y no solo es una tendencia, sino que es casi una necesidad de supervivencia. Hay un libro que en medio del desbarajuste, yo lo tengo todo muy ordenado, hay que decirlo, pero del desbarajuste de la vuelta a mi despacho en Madrid no encontraba y estaba buscándolo antes de que empezáramos en directo. Es un libro de un artista y también teórico y hasta pedagogo del arte de origen mexicano que se llama Pablo Helguera, del que evidentemente podríamos hablar en extenso y tal vez aparezca en distintos momentos en la conversación. Pues Pablo Helguera tiene publicado un libro muy divertido que se titula Manual de estilo del arte contemporáneo. Ha publicado luego otros libros, por ejemplo, Artums, ¿no? Que son sus caricaturas, o también muestro aquí la imagen de este, que es un libro que se titula Theatrum Anatomicum, o este que se titula Hacia una estética burocrática. Bueno, en ese libro que se titula Manual de estilo del arte contemporáneo, va dando unos tips, va dando unas consignas de cómo ser artista en el presente, y lo hace desde su experiencia, insisto, de artista, teórico y también persona vinculada a los museos, ¿no? Ha sido jefe de didáctica del Guggenheim, lo es del MoMA, es decir, está en instituciones que son bien sólidas y pesantes, y él allí, en un momento dado, hace una consideración muy brillante que viene al hilo del tema que nos reúne hoy de nuevo a los cuatro, ¿no? Dice, vamos a ver, el artista siempre tendrá que estar agradecido al curator. Donde haya un curator, un artista tiene que estar haciéndole allí la ola, tiene que estar allí totalmente sometido a los deseos del curator, y si el curator le dice que está preparando una exposición sobre el cangrejo de río, el chipirón, la forma de las nubes y el asfalto en las calles de la ciudad, el artista lo que tiene que decir es que él tiene obra sobre ese tema, porque finalmente, como le diga que no tiene obra, buscará otro artista, otro dossier, y será otro el que entre en la exposición y él se quedará fuera. Y en este sentido dice Pablo Helguera que el istmo decisivo del arte contemporáneo no es el neoconceptual, ni el postminimal, ni el accionismo, ni la performatividad, ni el global art, ni el activismo, ni el artivismo, ni el street art, que el oportunismo es el istmo del presente, es decir, el istmo contemporáneo es el oportunismo. Y él incluso habla de ese momento en el que estás tomándote una copa en una discoteca y la llevas en la mano, y había una imagen de un tipo que con una pajita se agacha y te bebe el gin tonic que tú acabas de pagar, es decir, alguien que bebe lo que tú acabas de preparar. Yo creo que lo que ahí Pablo Helguera viene a subrayar es un dato, sobre todo de la necesidad adaptativa de los artistas a las condiciones de precarización del trabajo en el arte actual. Es decir, hoy en día ir de, vamos a llamarlo así, pureta, ¿no? O ir de muy puro, o ir de yo solamente intervengo en situaciones en las que las condiciones son muy favorables y el discurso que se hace es el que yo necesito, solamente si se está bajo el régimen hegeliano yo participo, pues es un suicidio profesional. Por lo tanto, hay que tener como o sea, parece que hubiera que tener necesariamente una actitud oportunista. Dicho esto, yo creo que lo hacía sobre todo Pablo Helguera hablando de
esa actitud de postureo y de maleabilidad y de adaptabilidad, también, por un lado, señalando que el artista tiene que agarrar las oportunidades que se le presentan, pero también criticando el oportunismo como forma de vida generalizada. Es decir, si uno solamente abraza el oportunismo, se convierte en un cínico y se convierte, pues bueno, en alguien que carece de cualquier tipo de principio moral y pareciera que fuera como aquello de Groucho Marx, tengo estos principios y no le gustan, también tengo estos otros, ¿no? O cuando le preguntaban, ¿usted cómo le gusta comer la sopa? Dice, pues sobre todo con cuchara y no con tenedor. Entonces yo creo que hay que ver en qué manera podemos atender y dar respuesta a la complejidad de nuestro tiempo sin ser meramente unas veletas o estar sometidos únicamente a los dictados de los curators, de los críticos, de los museos y de los coleccionistas. Y en este sentido, tal vez reivindicar diría, y me parece muy interesante que tú le dieras, Rayitos, esa inflexión de, vale, comedia, tragedia, y tú introdujeras el término de oportunismo, tal vez reivindicando, y termino esta primera intervención, un sentido más radical de oportunismo, que no sería el de, bueno, oportunismo, oportunista es, dice el diccionario, la persona que generalmente se acomoda a las circunstancias para obtener provecho subordinando sus propios principios. Esa es la definición de oportunismo, ¿no? O también oportunismo es la habilidad para aprovecharse de las oportunidades. A mí me gusta más la segunda acepción, la habilidad para aprovecharse o sacar partido de las oportunidades. La palabra oportunidad y oportunismo es también el momento oportuno, hacer algo en el momento oportuno. Y yo creo que ser oportunos y a veces saber intervenir de la forma oportuna es comprender la flexión y modulación del tiempo. Es decir, un artista oportunista es alguien que piensa y comprende también las distintas secuencias y modos de intervención temporal, que no solamente se adapta a ellas, sino que crea frisuras y modos específicos de intervención en brechas que se producen en un tiempo homogéneo, en un tiempo planificado. Es decir, no solamente no se tiene por qué convertir en un subordinado, y de eso quiero hablar más adelante, sino que a veces es un insubordinado o hasta alguien que adopta una actitud indisciplinada con respecto a la propia disciplina y desde la actitud de subalternidad cuestiona el sistema de la dominación. En este sentido, yo creo que ser oportunista, en el sentido que yo más valoraría, sería casi retomar el concepto griego de kairos. Los griegos tenían un concepto de tiempo como tiempo cronológico, como tiempo ionológico, como tiempo kairológico, y el kairos es la ocasión, ¿no? La ocasión. Es decir, se podría decir que hay un arte ocasional, un arte de las ocasiones, un arte de las oportunidades y un arte oportuno, que no es una ganga y que no es meramente cínico, y en realidad el kairos, el concepto griego de tiempo como kairos, que es el del que surge el concepto de oportunidad, es el que está en ese refrán de más vale pájaro en mano que ciento volando, ¿no? Y también de aprovechar la oportunidad al vuelo. Yo creo que esa capacidad para que también a veces incluso hay un oportunismo de las ideas artísticas o un oportunismo hasta del pensamiento. Es decir, cómo a veces tú atrapas algo que es una ocurrencia y lo conviertes en un concepto o estás dándole vueltas en la cabeza y de repente te das cuenta que esa es la oportunidad para pintar un cuadro, para hacer un poema, para iniciar una composición, para iniciar un proceso. Es decir, en la medida en que una cuestión fundamental también es la relación del arte con el tiempo, con la temporalidad y con los tiempos cronológicos, recursivos, instantáneos o de la ocasionalidad, yo creo que un artista tiene que adaptarse, por ejemplo, acomodarse a las circunstancias. Ahí no hay que ser orteguiano para entenderlo. Es decir, yo creo que hay que adaptarse y la cuestión es cómo obtenemos provecho de ellas. Si nos aprovechamos y nos convertimos en unos aprovechados, en unos oportunistas en el sentido más cínico y miserable del término, si al aprovechar las oportunidades que se nos presentan pisamos o no la cabeza de nuestros colegas, porque esta es otra cuestión, es decir, hay mucho oportunista que aprovecha las ocasiones para apuñalar a los demás y que solamente consigue sacar partido de las ocasiones masacrando la posibilidad de que otros también tengan algo allí que conseguir o que hacer. Por tanto, yo creo que se puede hacer al mismo tiempo una crítica del oportunismo cínico y una defensa de la necesidad de hacer cosas oportunas y sobre todo vinculadas a tu tiempo y al tiempo en el que crees que debe intervenirse. Rafael, ¿qué opinas tú al respecto?
Bueno, yo sí, yo creo que ahí estoy de acuerdo en lo que dice Fernando, en que quizás el oportunismo es uno de los símbolos o uno de los signos de nuestro tiempo, ¿no? Mm, Y no tenemos, a mí me gustaría comparar esto, bueno, porque yo creo que claro, hay dos maneras de ser oportunista también, ¿no? Por un lado tendríamos el oportunismo político que nos sirve con cualquiera de los políticos que salen en la tele en cualquier momento o que tenemos en nuestros países y que se adaptan perfectamente a la situación, pase lo que pase y sea como sea. Y pueden cambiar de principio, pues eso, de un día para otro y exactamente igual, ¿no? O que se levantan al lado de su mujer y le dicen, cariño, esta noche no he dormido aquí, ¿no? Pues ese tipo, o sea, eso es el oportunismo político que vale para cualquier cosa y que también a lo mejor podemos encontrar dentro del arte, en un artista que sea completamente flexible y que sirva para hacer cualquier tipo de obra en cada momento. O, por ejemplo, un artista que se dedique a hacer a lo mejor algunas, digamos que toque algunas disciplinas que no entran dentro de su campo de acción, pero en las cuales se adapta perfectamente y lo hace, pues bueno, a ver qué tal le sale o cómo va la cosa, ¿no? Me refiero a artistas que no han hecho nunca vídeo y que a lo mejor se dediquen a hacer vídeo, a ver qué, por probar, ¿no? A ver si es, mm. a ver si cuadra, digamos. Bien, yo creo también que, claro, como decimos, este sería uno de los ámbitos, pero hay otro de los ámbitos en el cual se puede tocar, como decimos, o hacer la diferencia entre lo que es oportunismo y la oportunidad, ¿no? También decía, como decía Fernando, porque a lo mejor la oportunidad hay que tomarla cuando se presenta para realizar cierto tipo de cosas o para presentar cierto tipo de obras que quizás, bueno, pues van a servir, digamos, para tocar la fibra de ciertas personas. Entonces, claro, yo creo que hay que establecer una diferencia entre los dos, ¿no? Lo que es el oportunismo, que tiene que ver en muchos casos con los principios y que si no valen tengo otros, ¿no? Y la oportunidad que se puede presentar para hablar de un tema o para tratar un tema que a lo mejor pues, no se había tratado antes y que, sobre el cual tú tienes algo que decir o algo que expresar o alguna cosa que decir. Yo creo que por ahí es por donde podemos ir. Doctor Soriano, ¿qué opinas? Pues yo creo que iría más sobre la primera acepción del oportunismo. O sea, la idea de aprovechar una oportunidad subordinando tus principios, creo que es como más popular esa visión, porque muchas veces ese oportunismo degenera en populismo. O sea, está como ligado esto de vamos a aprovechar cierta situación para hacer algo a mi favor. Y en el arte eso se ve mucho, especialmente cuando encuentra la relación entre el arte, el artista y la política. O sea, creo que es uno de los binomios donde este oportunismo en su concepción negativa se ve muy seguido. Es decir, algunos artistas que aprovechando una ideología de un nuevo gobierno o lo que sea, se suben a este carro y empiezan a elaborar una obra bajo la filosofía de este régimen, ¿no? Creo que es uno de los casos donde se puede ver con más brutalidad este oportunismo, pero también es cierto que constantemente creo que el público juzga duramente de oportunistas a algunos autores que tal vez no lo son. Creo que el caso más reciente es este hecho de que el señor Banksy dona un dinero para un barco y entonces mucha gente lo empieza a criticar diciendo es que se está aprovechando la situación para hacerse publicidad y tal. Y bueno, por ahí fue un acto pues, de cooperación real con esta situación, pero no se pueden quitar esta etiqueta. Creo que eso nos lleva a un problema que se da, que cuando un artista se vuelve más o menos público, ya pareciera que siempre está tramando una serie de intrigas para poder verse favorecido a algo. O sea, creo que para la mayoría del público, el solo hecho de ser artista ya es oportunista, porque parece inconcebible que a través del arte se pueda vivir. Es que tú te aprovechas de la institución cultural, tú te aprovechas de el pobre cliente que te compra obra, tú te aprovechas. O sea, hay una relación muy estrecha entre la concepción del público sobre ¿cómo decirlo? Sobre la no utilidad artística con el oportunismo. Creo que eso no se puede cambiar porque en sí mismo la figura del artista no goza del respeto social como para que se pueda entender de otro modo. Creo que mucha gente considera que los artistas son medio vividores sociales, ¿sabes? O sea, como que aprovechan
pues esa concepción para poder estar vendiendo algo que realmente no sirve. Y en ese aspecto creo que la mayoría de los artistas somos medio oportunistas en ambos sentidos, tanto en el positivo de que aprovechamos oportunidades, como el otro en el que subimos a carros que no nos corresponden, pero ahí estamos. Así que mi pensamiento es que probablemente radica en un ejercicio de integridad individual. O sea, ¿a qué sí, a qué no, qué temas me interesan? Porque otra cosa es eso, muchas veces el tema de moda se vuelve tendencia. En la pintura, algunos efectos que pone de moda un autor se vuelven moda exactamente, se vuelve una tendencia y se empieza a replicar, pero creo que el ser oportunista en ese aspecto de utilizar los temas que están en el momento y tal, o el apoyo de un gobierno, de un Estado, de un sistema cultural, terminan viciando el propio discurso, terminan condicionando y reduciendo las posibilidades del artista. Creo que un artista que se mueva únicamente sobre el oportunismo tiene el riesgo de limitar su propio criterio, su propia amplitud de posibilidades, porque tienes que estar cazando esa ola y pues por ahí el mar está en calma, ¿no? O sea, creo que habría que pensar que el oportunismo tiene sus ventajas inmediatas, pero a la larga puede resultar peligroso para una productividad artística. Sí, me dejas añadir una cosa. Es que Sí, yo sí, sí. quiero decir simplemente que, claro, es verdad, una de las desventajas que tiene el oportunismo es que el arte que puede crear en muchos casos es efímero. Es efímero porque pasa tan rápido como la moda que tengamos, porque llega otra y se acabó. Y en muchos casos, cuando se hace alusión a arte político y se representan, como yo decía otro día, a personajes, algunos de los personajes que se representan, que están de moda en un momento, dejan de estarlo en el siguiente. Con lo cual, o ha habido un hecho que les ha llevado a estar de moda, pero ya después, pasados unos años, ya no lo están. Con lo cual, ese oportunismo de la obra ha perdido todo el valor, porque se ha convertido en algo tremendamente efímero. Perdón, y disculparme, No te preocupes, todo bien. Vale, yo tengo la sensación de que el oportunismo de algún modo está intrínsecamente ligado a todo lo que viene a ser el mundo del arte, pero ojo, es que yo distingo que hay dos ramas muy diferenciadas. Una es el artista que está en casa y está dibujando, pintando, haciendo lo que sea, y que pasa por completo del mercado del arte, no juega en esa liga, ¿vale? Y luego está el que juega en la liga del mercado del arte, ¿vale? Entonces, el que juega en la liga del mercado del arte necesita, en cierto modo, del oportunismo como herramienta de marketing. Es decir, el oportunismo es una manera de poder dar difusión, muchas veces gratuita, o poder dar a conocer de algún modo al público masivo lo que estás haciendo. Entonces, yo distinguiría entre diferentes corrientes. Yo distinguiría el oportunismo puntual, que es, por ejemplo, el oportunismo de, yo qué sé, el típico artista que de repente ve una ocasión en la que puede colarse en esa brecha que hay y, bueno, y colar una obra como, por ejemplo, hizo hace poco Víctor Ochoa, regalando una obra que ya tenía hecha previamente como homenaje del COVID-19 al Ayuntamiento de Madrid, que al final ha acabado debajo de una escalera. Por ejemplo, eso es oportunismo puntual. Luego tendríamos el oportunismo recurrente, que es el oportunismo en el cual, de aquellos, o sea, vendría a ser lo que emplean algunos artistas para que de manera recurrente puedan, pues eso, dar a conocer su trabajo. Y a mí me viene a la mente un artista urbano que se llama TV Boy, no sé si lo conocéis, pero básicamente TV Boy lo que hace es busca cuál es la noticia de momento. Por ejemplo, ahora el Messi se va a ir del Barça, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hace un póster, junta a Messi con el Che Guevara, adiós comandante, hace un póster una noche, lo pega en cualquier sitio, llama a todos los medios de comunicación, a todos los periódicos afines, para que se hagan eco de la noticia y de repente, en cuestión de 24 horas, ha llegado a miles de personas. Y esto lo ha hecho con, yo qué sé, tengo por aquí he puesto simplemente su nombre y imágenes y tienes a Messi con Ronaldo dándose un beso, la Gioconda con mascarilla del COVID, en fin, yo qué sé, todo va un poco en esta línea, o sea, es como George Floyd de Angelito con una señal de stop. Es decir,
clichés que para mi gusto son bastante fáciles, ¿no? En un momento dado de hacer esa asociación de ideas, y lo pegas esa noche, avisas a los medios, es como ya es un método recurrente. Entonces, ese es el oportunismo, lo que os digo, ¿no? Que de algún modo u otro es como más recurrente. Y luego tendríamos ya el oportunismo, como bien decía el doctor Soriano, positivo y negativo. Hay oportunismo positivo, que en un momento dado puede tener cierta trascendencia y que pueden ser canalizado para ayudar a otras personas, como el ejemplo de Banksy, ¿no? Con este barco, ¿no? Y luego tendríamos el oportunismo negativo, que es aquel oportunismo donde de lo que se trata es de yo, me importa un bledo los demás, y yo lo que quiero es simplemente vender mi producto, ¿no? Y ya por último, acabaría distinguiendo un poco el oportunismo azaroso, que es aquel que sin comerlo ni beberlo, de repente has liado una gorda. Me viene ahora, por ejemplo, a la mente lo que pasó con Dalí. No sé si os acordáis, Dalí cuando llega a Nueva York le permiten, o no sé cómo, llega a un acuerdo para decorar en unos grandes almacenes un escaparate. Sin querer, rompe el cristal con una bañera, no sé qué historias, y en ese momento se genera ahí toda una noticia. Dalí, el genio loco, llega a Nueva York, rompe Bueno, de un modo u otro, sin él quizás ser consciente o sin él pretenderlo, acabó siendo el epicentro de una noticia. Es decir, hay veces en las que ese oportunismo puede llegar, pues eso, de la manera más inesperada. Luego me gustaría hablaros, no sé si hay algo más que queráis añadir sobre oportunismo. Si queréis ahora en la siguiente ronda lo podéis añadir. Y me gustaría hablar un poco sobre el humor, porque yo tengo dos teorías. Tengo una teoría que piensa que el humor, en cierto modo, puede ayudar a vender y a comercializar el arte. Y un buen ejemplo podría ser Mauricio Catalán, que ya hemos hablado de él varias veces, David Sigli o otros artistas españoles que también hacen uso del humor. O bien hay veces que tengo la sensación de que el humor en realidad ahuyenta a los potenciales compradores, a los potenciales consumidores del arte, porque como el arte ya de por sí tiene un punto que es muy efímero y que se aguanta a veces con pinzas, si encima da la sensación de que te estás descojonando, de que te lo estás tomando a cachondeo, puede parecer que realmente eso ya no se sostiene por ningún lado. De modo que tenemos una gran horda de artistas que son extremadamente serios, de color sobrio, con un gran estamento detrás que lo respalda, etcétera, etcétera. ¿Qué opináis? ¿Creéis que el humor ayuda o creéis que el humor va en contra? Fernando, todo tuyo. Bueno, el humor tiene que ser también como desplegado en el momento oportuno, ¿no? Es decir, esto que se dice con granus salis, ¿no? Con grano de sal. Me parece que también tiene que ver con la cuestión anterior, en el sentido que si alguien es solamente un artista que solamente emplea el recurso del humor o de la risa, puede al final degenerar en un chistoso, ¿no? Entonces convertirse en un chistoso y en cierta medida efectivamente aparecer como alguien que no está planteando, vamos a decirlo así, esos estándares de seriedad, reflexión, integridad, participación ordenada dentro de un campo más o menos sistémico que sería el del arte. También en algo que tú estás señalando, que yo comparto, y es que tenemos, o que el despliegue de la cultura y de lo académico y de la relación de la academia con los procesos artísticos y culturales en general, nos ha habituado a pensar y casi a convertirlo en una inercia, que algo educativo y cultural tiene que ser necesariamente muy serio, pero no solamente muy serio, tremendamente plúmbeo. Entonces tiene que crear una sensación de disciplina, rigor y distancia absoluta, de forma tal que allí no se produzca ningún tipo de desajuste. Y por tanto, sabemos, un profesor, un académico tiene que ser muy serio, tiene ya en su propia indumentaria que transmitir una seriedad, una formalidad, una actitud que ya tiene que ver con la propia dinámica del adoctrinamiento. Y está claro que la forma en la que la historia de la educación y la cultura ha pensado que se hacía eso mejor era por un proceso de disciplina, e incluso de disciplina físico-corporal, en vez de por un concepto más clásico, como era aquella fórmula del enseñar deleitando. Es decir, casi nadie se plantea la idea de que se puede enseñar deleitando, o que se puede hacer de una forma en la que se introduzca el humor. O si se introduce el humor es como una pequeña captación de benevolencia o de atención. Por ejemplo, los profesores anglosajones tienen una tendencia que además es marca de estilo, que es a veces que introducir una broma
en algún momento de la clase, pero como una broma que rompe un poco el estándar de seriedad que tiene la misma. Pero no habremos asistido, creo que casi nunca, a clases en las que estemos riendo, y cuando uno ha tenido un profesor con el que se ha podido reír en la universidad y reír de una forma hasta inteligente y aprender divirtiéndose, lo recuerda siempre, pero le parece una anomalía. Dices, el profesor aquel, yo me lo pasaba bien en clase, me reía, me divertía. Y también esa especie de seriedad solemne, vamos a llamarla litúrgica, es decir, la religión del arte, en el sentido romántico hegeliano y contemporáneo, la liturgia del arte necesita de revestirse de una solemnidad, de una sotana de seriedad enorme, de una ceremonia, de una comunión, de un silencio catedralicio incuestionable. No vaya a ser que alguien levante la mano y diga, oiga, pero esto parece una tontería o esto o parezca ridículo. O sea, yo recuerdo una ocasión que fui con un filósofo, Giorgio Agamben, a ver el ballet de Cuba de Alicia Alonso, y era el Lago de los Cisnes, pero eso fue en los últimos años del ballet de Cuba de Alicia Alonso. Entonces estábamos viéndolo, él nunca había visto bailar al ballet de Cuba y al salir pues era lo de siempre, Petit Pas, Tchaikovsky, el Lago de los Cisnes. Y hubo un momento en el que estábamos allí, aquello era lo sublime máximo, y por lo bajito me dijo Agamben, ¿es sublime, patético o ridículo? Y le dije, yo creo que es ridículo. Y nos fuimos dando cuenta de que aquello era una ridiculez absoluta en el momento en el que nos encontrábamos y que todos mantenían la sensación de, hostia, esto es impresionante, qué cosa tan maravillosa. Y al final era una bazofia anacrónica, es decir, que no servía para nada, y nadie se reía porque le habían dicho que no se podía uno reír de eso, pero aquellas bailarinas con el tutú, aquellos bailarines bailando en puntas, aquellos saltitos, aquellos cisnes dando vueltas, era para haber agarrado una bubuceta, aquellas que utilizaron en el Mundial de Sudáfrica, y ponerse a pegar soplidos o sacar un matasuegras y reírse de lo que allí pasaba. Es decir, hay muchas, el proceso cultural nos lleva a la sumisión y a la aceptación acrítica de cosas que si las analizáramos sin estar tan sometidos a la educación nos parecerían risibles. Por tanto, esto podemos hablar de ello, tiene menos desarrollo en el ámbito del arte serio, del arte museificado, de la academia y de la historia, lo cómico que lo trágico, lo serio y lo íntegro que lo que nos parece que es una mera ocurrencia, porque también el tema del oportunismo aparece, bueno, es que este es un artista muy oportunista porque solo hace ocurrencias, y a veces dice, bueno, pues a lo mejor una ocurrencia es hacer que las cosas ocurran, y necesitamos más gente ocurrente y menos gente hiperacadémica y rigidificada, ¿no? En este sentido, yo tengo también esa especie de necesidad a veces de valorar un oportunismo positivo, desligándolo de la ideología del oportunismo, porque el oportunismo es la ideología central del neoliberalismo contemporáneo. Es decir, hoy oportunismo, cuando pensemos la fórmula, cuando uno dice oportunidades, ¿qué es lo que escucha? Oportunidades laborales. Es decir, ya inercialmente uno entiende que tiene que ver con la dinámica laboral. Tanto es así que oportunismo es parte de la ideología del emprendedor, del emprendizaje. Si se entiende que un emprendedor es alguien que ha sabido utilizar las oportunidades. Y en la teoría económica, en la teoría de juegos, se siente esa idea del oportunismo como alguien que parte de un egoísmo, de una ética egoísta, de un provecho de todo en beneficio propio, pero yo prefiero en esta lógica de darle la vuelta un poco al concepto, buscar más un oportunismo que se resiste al oportunismo neoliberal y que busca la ocasión para introducir, vamos a decir así, arena en el mecanismo. Es decir, tal vez a lo mejor un comportamiento anticapitalista puede ser introducir o desmantelar lo maquínico, la máquina general, y hay que hacerlo a veces con una risa y con una actitud desacralizadora y que acabe con ciertas seriedades, que yo creo que son seriedades que únicamente sirven para imponer poder académico, para imponer poderes culturales, y a veces una especie, vamos a decirlo así, paradójicamente, de impotencia oportunista o de oportunismo de la impotencia puede socavar aquello que son, porque claro, no perdamos de vista, hay gente que maneja los cotarros con la mayor de las seriedades, riéndose por detrás. Hay aquella obra de Duchamp que se llama With My Tongue in My Cheek, riéndome mientras me mordo la lengua. Hay mucha gente que se está riendo por dentro porque se ríe de todos los esfuerzos de los demás, oportunistas, antioportunistas, precarizados, flexibilizados, poslaborales o muertos de hambre en el campo de la cultura. Por tanto, yo creo que como lo cómico es un signo del satanismo, y a mí me gusta siempre decir que un artista es necesariamente satánico, pues yo creo que hay una especie de actitud anticelestial, antiparadisiaca, antiangélica, que nos obliga
a ser oportunistas, a ser cínicos en el sentido griego, que no en el sentido contemporáneo, es decir, a buscar que las categorías que hemos ido fosilizando tienen otro uso. Pues tú que antes hacías muchas divisiones, varias formas de oportunismo, varias formas de humor, yo creo que de entrada esta mesa podríamos decir que estamos en contra del oportunismo como forma básica de que nos parece mal, pero luego sabemos de sobra, nosotros mismos, los cuatro, empezamos los debates siendo unos oportunistas, porque el primer debate fue un debate oportunista, nos pusimos a debatir de una influencer que había actuado y tomamos una oportunidad, una cosa totalmente coyuntural, para convertir aquella ocasión, aquella circunstancia en motivo de una reflexión. Y hemos ido tirando de oportunidades, y estos debates son debates oportunistas. No tienen otra cosa de convertir una oportunidad, tratar de convertir esto en algo que nos aporte algo a cada uno de nosotros y al público que nos sigue. Por tanto, tenemos algo de extremadamente oportunistas. No sé si oportunos, a lo mejor somos unos inoportunos. También puede ser. ¿Y tú, Rafael, qué opinas? Bueno, yo creo que respecto al tema del humor, por ejemplo, que tú has sugerido que podíamos comentar alguna cosa, yo creo que es una cosa que está muy presente en muchas de las obras de arte contemporáneo, pero deberíamos poder diferenciar, por un lado, las obras, digamos, irónicas que nos pueden llevar a algo más, o bien las obras que simplemente se presentan como una burla al sistema. En las obras que se presentan como una burla al sistema, pues tendríamos, ahí esas obras no tienen ningún o no tendrían ningún recorrido, ¿no? Pero por otro lado sí tenemos ese otro ambiente que une, pues digamos, lo divertido que pueda tener alguna obra con la reflexión o digamos con aquello que nos puede sugerir ese trabajo. Yo estaba pensando en un artista y no lo encuentro ahora mismo, vamos, o sea, os comento cómo es la obra pero sí, y yo creo que me da que lo tuvimos expuesto en el Dados, pero no me acuerdo cómo era. Era un vídeo, en el año 2004, 2005 podía ser, un vídeo en el que aparecía Fidel Castro muerto. Sabéis, Fidel Castro murió en el año 2016, con lo cual, pues esto era, digamos, era como una premonición, pero era una obra completamente irónica, ¿no? De qué es lo que podía pasar, de la visión de Fidel Castro que ya estaba muerto. Era una obra de vídeo, ¿eh? Después se han presentado otras, me parece que incluso en alguna escultura hiperrealista o algo así, pero no era así, porque bueno, en esa misma época, o justo en ese momento, y jugando con esta idea de la dictadura cubana y todo este rollo, pues presentó Eugenio Merino, que es un artista que ha jugado mucho, que juega mucho con todo el tema irónico, una escultura en arco en la cual presentaba al mismo Fidel Castro también como si fuera un zombie. Era una escultura muy divertida, la verdad, muy, muy divertida, como un zombie que llevaba ahí toda la vida y que el hombre pues no era capaz de morirse. Ya, como os digo, estas obras deben ser del año 2004-2005, aproximadamente las dos, y hablan de este tema o de esta ironía. También es verdad o es cierto que, bueno, en el mundo actual tenemos buenos artistas y podemos reconocer que existen buenos artistas, pero también es verdad que hay mucho mediocre. ¿Vale? Hay mucho mediocre que se ampara en las posibilidades que da el mundo actual. Y las posibilidades que da el mundo actual significa que antes no llegaban a ser artistas tantas personas como son ahora. ¿Vale? Si no tenemos 300.000 artistas por metro cuadrado, o sea, das una apartada y te salen 100 artistas, de lo que sea, o sea, no tienen por qué ser de arte, pueden ser de literatura, de música, tenemos muchas más facilidades. Eso significa que también hay un aumento de la mediocridad o de artistas que sean mediocres. Entonces, el humor, yo insistiría un poco en lo mismo que dije antes, hay que medirlo en la manera en que no se convierta en una cosa que sea efímera. ¿Vale? Que sea efímera. Y voy a comentar una cosa que yo creo que hablé contigo una vez, Ray, y es que en esta ciudad, en la ciudad donde yo estoy, presentaron una obra de Luis Bárcenas, ¿vale? De Luis Bárcenas, que tenía una cagada encima de la cabeza, tenía una cagarruta encima de la cabeza, ¿vale? Y entonces, esta obra en sí era una obra que intentaba ser humorística y a la vez es una obra oportunista, porque pasó. Es una cosa que sucedió a lo mejor hace 10 años, ¿vale? El doctor Sereno a lo mejor no coge... El asunto era con es un político que se
que era completamente corrupto, ¿vale? Estaba muy corrompido y entonces salía a las noticias todos los días porque además implicaba al partido del gobierno y estaba todo el rato para arriba y para abajo. Entonces, el artista pues presentó unas imágenes de este personaje con una cagada encima de la cabeza. Oportunista porque aprovecha el momento en que ese personaje está de moda en televisión, y a lo mejor utilizando también el humor al colocar que algo olía podrido en todo ese asunto. Pero bueno, para mí, por ejemplo, esa es una obra efímera, porque ya os digo que no ha sido capaz de trascender, o yo creo que no será capaz de trascender a lo largo del tiempo, no como los perritos de Jeff Koons, que también son muy divertidos y, oye, pues lo mismo llegan a o trascienden. O sea que quizás si la obra se convierte en algo efímero, quizás si la obra que trata de ser humorística se convierte en una cosa que sea aburrida, o bien una obra que solamente sirva para atraer la atención de la gente, ¿vale? O la atención, como los perritos de Jeff Koons, ¿no? Para atraer la atención de las familias. No me refiero a un comprador simplemente que sea un coleccionista que dice, bueno, yo quiero tener un Ballon d'Or en mi colección, ¿no? Bueno, pues para atraer a las familias, para hacerse selfies con el perrito, también a mí eso me parece que sería pues algo, pues no sé, aburrido, porque al final nos vamos a quedar en un simple ejercicio de arte pop, que es lo que hace, por ejemplo, este artista. Pero bueno, podemos hablar después de algún artista más, así que venga, yo lo dejo ahí por ahora. Soriano, ¿cómo estás? Que te veo Pues, ahí muy pensativo. no, estoy como escuchando acá, llegando a conclusiones. ¿Sabes qué pasa? Yo creo, algo que acaba de mencionar Rafa, que me parece muy, muy, muy puntual, muy certero, es esta masificación. O sea, si tú ves canales de YouTube, por ejemplo, más allá del tema, hay una fórmula ya prehecha de hacerte el chistoso. Y entonces hay infinidad de canales, video reactions, que hablan de fútbol, de política, pero siempre desde la comedia. Siempre es como soy comediante, tengo menos restricciones. Puedo hacer comentarios de carácter homofóbico, misógino, pero como lo hago desde la comedia, entonces vale. Y creo que hay una saturación de malos comediantes en el arte, en YouTube, porque el problema es ese. O sea, creo que es un error tomarse demasiado en serio, la verdad. Y creo que si uno se toma demasiado en serio, tiene el riesgo de caer en la comedia involuntaria. Hace rato que estábamos hablando del oportunismo, me acuerdo mucho de un escultor bastante pues malito, que se llama Rivellino. Y Rivellino se volvió famoso en México porque cuando hubo un asunto de carácter político entre México y Francia, donde habían arrestado a una francesa, pero la habían arrestado y habían hecho un montaje, etcétera, este escultor Rivellino iba a exponer en París y se negó porque estaba apoyando al gobierno. Y de regalo le dieron la Ciudad de México para intervenirla. Y le quedó grande el proyecto. E hizo una cosa que se supone que eran raíces de fibra de vidrio que salían de los edificios y de las esculturas y entraban a la calle, porque entonces tenías que imaginar que era un entramado de raíces debajo. Y bueno, la gente lo usaba como banquita, los niños se subían, pero nadie entendió que era esa compleja visión del artista sobre las raíces del país. Y la verdad es que era una pieza bastante ridícula. O sea, era tan mala que te causaba cierta gracia, porque el tipo, en su afán de creerse el gran escultor mexicano, pues dejó evidenciado que realmente no tenía esa capacidad como para hacer una intervención tan grande. Y creo que eso sucede muy comúnmente cuando te tomas demasiado en serio. Que tú vas, es como esta premisa, ¿no? De que si a alguien le tiran un pastel en la cara es más gracioso si el tipo va vestido de traje, porque se presta más a que te suceda esa comedia involuntaria. Y del otro lado están los comediantes que son muy malos casi siempre, porque en el arte hay los Chaplin y los hermanos Marx, que son Duchamp y Manzoni. Y Es para verdad. que sea así de severo, para que algo sea así de extraordinario, tienes que competir contra los grandes chistes de Manzoni. O sea, tienes que competir contra la mierda de artista, tienes que competir contra un tipo que hizo el mundo, su propia obra, poniendo de cabeza esta cuadrito donde montaba las piezas. O sea, tienes que competir contra los grandes genios de la comedia. Y entonces de repente tú ves por ahí que un Jeff Koons se hace el chistoso y la verdad es que no es gracioso.
no es un tipo que tenga gracia, es un tipo que se viste estrambóticamente y hace cosas pop, pero no es gracioso. El Brito, este cubano que también es muy optimista y mi proyecto es llevar amor y felicidad al mundo con mi obra, no es gracioso. O sea, creo que el problema es que el artista, el comentarista, el youtuber que se esfuerza tanto en ser gracioso probablemente no lo es. Porque a la gente que le sale natural como a Manzoni le sale. No es que está así pensando mucho de, voy a escribir mis chistes, ¿no? No, pues dice, oye, ¿sabes qué estaría padre? Vamos a envasar mierda del artista para hacer un profundo comentario sobre el mercado. Oye, qué buena idea. Y el buen comediante es alguien cuyo cerebro funciona de otro modo. Porque en la peor de las situaciones encuentra el chiste. En la peor de las dictaduras encuentra la gracia. Y del otro lado está el que no, nada se toma en serio, que también creo que tiene un papel. O sea, el tipo, el Walter Benjamin, que a lo mejor tiene sentido del humor, pero mantiene esta visión pesimista y terrible, tiene su funcionamiento. O sea, yo creo que tampoco hay que descalificar, por ejemplo, a los que les gusta el ballet, como decía Fernando. Por ahí sí es anacrónico y tal, bueno, también lo es la pintura, también lo es la escultura en mármol. O sea, hay gente a la que le gusta el ballet y está padre, y hay gente a la que le gusta ir a ver un partido de los Knicks y también está bien. Y creo que debería de haber espacio para todo. Porque también creo que lo malo es cuando vas a burlarte, como trató de hacer Avelina, que quiso hacer un chiste en Mako y se le rompió una pieza, y cae en la comedia involuntaria, especialmente por lo irracional de su reacción, valga la redundancia, pero la verdad es que es gracioso por las razones equivocadas. Y creo que en ese aspecto hay que voltear a ver de manera crítica a los que hacen comedia a partir del arte y decir, bueno, aquí está Duchamp, aquí está Manzoni, vamos a ubicarlo en esa escala, ¿no? Y en el caso de los que se toman muy en serio, vale, habrá que considerar los aportes, habrá que evaluar en razón de lo que te está diciendo, pero mi consejo es que aun cuando acudas a esta apariencia, a esta solemnidad tan anacrónica de la que hablaba Fernando, hay que tener su humor porque nadie puede estar serio toda la vida. Hay demasiadas cosas para reírse como para estar con esta solemnidad de la que bien habla Fernando. Yo conozco muchos maestros así, o sea, así como, bájale un poquito, ¿no? Y por ejemplo, en esta genealogía, no quiero no mencionarlo, en esta genealogía de gente que utiliza el humor como arte, está el ejemplo de nuestro compañero Rayitox. O sea, yo no conocía tanto su obra y ahora que estoy haciendo la edición para su entrevista, Sí, estoy viendo... mira, por cierto, te iba a preguntar, ¿cómo lo llevas? Digo, ya, se Está, ha olvidado, se ha está, olvidado ya de la entrevista. no, lo que pasa es que tienes muchísimo material. Hay una pieza en particular donde en una azotea pone los pies y le advierte al suicida que si se va a suicidar, pues deposítame dinero a esta cuenta, ¿no? Y es una pieza buenísima, es un gran chiste, ¿sabes? O sea, sí me imagino a alguien llegando a suicidarse y que lee eso, y digo, a lo mejor sí se suicida, pero es muy gracioso. Y creo que hay que tener un refinamiento para la buena comedia. O sea, creo que el buen comediante en primer lugar se ríe de sí mismo y el mal comediante se ríe de los demás. Y el buen artista que trabaja en el humor se ríe en primer lugar de él como artista, como hacía Manzoni, y el mal artista que utiliza la comedia se burla de los demás. Creo que incluso cuando estás tocando temas políticos, el buen artista del humor tiene que utilizarse a sí mismo como objetivo de la burla para ejemplificar. Y creo que eso lo hace bien Rayitox, creo que lo hacía bien Manzoni, creo que lo hacía extraordinariamente Duchamp, y creo que esa es la solución, buscar subir el nivel del humor en el arte. Porque te digo, hay piezas que son graciosas. Esta pieza de Catalán, pues sí, Catalán tiene obras chistosas, pero también tiene obras muy malas. O sea, y creo que ese es el punto. No hay que aceptar todos los chistes, pero hay que festejar los buenos chistes y apreciar a los buenos comediantes. Porque de los otros está lleno las redes, está lleno el YouTube, está lleno el arte conceptual, están llenos los foros de performance. O sea, hay un momento en que dices, hay que tomarse en serio, y hay otro donde tienes que ceder al humor porque no puedes estar serio toda la vida. Y bueno, es lo que yo diría.
me has desmontado varias cosas que yo iba a decir, ahora ya me queda un poco cosas que tenía ahí en la cabeza, pero hay una cosa, por ejemplo, que a mí me llama mucho la atención y es, Fernando Castro es alguien que es obvio que tiene un conocimiento y una locuacidad y una capacidad de... Pero tiene un punto de repente que yo hay veces que me ha sorprendido con muchos vídeos donde se toma a sí mismo con humor. Y a mí eso es una cualidad que yo intento integrarla desde hace mucho tiempo, es ser capaz de reírme, ¿sabes? De reírme de mí, lo que tú decías justo antes, porque es justo eso, ¿no? Cuando tú eres capaz de ver lo cómico que hay en prácticamente casi todo lo que hacemos, porque realmente somos, bueno, pues estamos todos un poco perdidos en el mundo. O sea, por más que queramos tratar de ubicarnos y de construir un personaje que nos dé cierta seguridad, lo cierto es que todos vamos un poco dando palos de ciego y en ese estar perdidos en este mundo, yo siempre le encuentro un punto cómico. Entonces, cuando veo gente que es capaz de reírse de sí, a mí siempre me genera como mucha admiración, es como me parece que está un poco por encima del personaje que nos hemos de algún modo todos creído, ¿no? Y a mí eso me gusta. Eso es algo que me gusta. Hablabas de Mauricio Catalán y quiero recomendar a todas aquellas personas que nos ven que vean el documental Be Right Back. No sé si lo habéis visto, pero es un documental sobre Mauricio Catalán y sobre su obra. Y es o sea, a mí me ha gustado muchísimo. Lo he visto en Filmin, porque muchas veces se habla de Netflix y, ostras, Filmin la verdad es que tiene muy buenos documentales. No me pagan por decir esto, pero hostia, me he quedado sorprendido porque hay muchos relacionados con arte y este de Mauricio Catalán me ha gustado un montón. Y hay muchas obras y mucho respecto a lo que es el personaje que yo no conocía, que me ha encantado. También para aquellas personas que estén buscando artistas que trabajen con el sentido del humor, David Shrigley, que os voy a pronunciar como se dice porque habrá gente que no... David Shrigley. Este es un artista que es británico, trabaja mucho con ilustración, con pintura, con esculturas, también un poco en la línea de Catalán, con mucha taxidermia, etc. Pero la verdad es que tiene bastantes obras que son bastante cómicas. Y yo al hilo de lo que estabais comentando había una cosa que me venía a la cabeza y es que realmente hay humor y humor. O sea, hay diferentes grados de humor. O sea, efectivamente, Duchamp, por ejemplo, a mí me parece que es un tipo de humor como más exquisito, más Exacto. fino, ¿sabes? No es tan evidente. Manzoni va más en la línea de lo que se ve actualmente, más Catalán, Banksy, por decir nombres que la gente pueda conocer y que puedan hacer asociaciones rápidamente. Es como más fácil, más que llega a todo el mundo, etcétera, ¿no? Mierda de artista, jaja, vale. Luego hay otro tipo de humor que a mí me parece que es como más retorcido, que tiene un punto un poco como de... Pero tienes que buscarlo, ¿sabes? Y por ejemplo, hace poco Fernando hizo este vídeo, que no sé si lo has hecho ayer, Fernando, o el de Okuda. Anoche. ¿Qué ha sido ayer? Anoche. Pues veía el vídeo que había hecho Fernando sobre Okuda y el faro que ha hecho y tal, y pensaba, es que según cómo hay un humor latente detrás de la obra, pero como de os la vais a comer, ¿sabes? O sea, os vais a comer esta pieza. Encima subvencionada, le voy a meter a este faro todos estos coloritos que van a quedar de puta madre. Y ahí que os den, ¿no? Pero ese es un humor que yo en realidad, fíjate, si vamos a buscar la clasificación del humor por diferentes niveles, ese me parece tiene un punto todavía casi hasta más retorcido. El de os la estoy envainando y encima voy de chupi guay, ¿no? Sí, sí. Y todo esto, ya para concluir, me hace pensar que realmente cuando hablamos de humor y tragedia y oportunismo, yo creo que de algún modo esos tres conceptos están unidos. O sea, el que trabaja con el humor, en cierto modo, es un oportunista que está haciendo uso del humor para poder, de algún modo, ¿sabéis lo de la pildorita esta que os dan? La que cantaba Mary Poppins. La píldora que os dan. Pues la píldora que os dan es el humor. Y os la meten ahí bien dadita, plus, con un poco de alegría y un poco de cachondeo, todo entra mejor y vendo mejor también. Y de aquí enlazaría ya ahora con lo que era el tercer elemento, que no hemos introducido en el debate, que vendría a ser el de la tragedia.
Hay una cosa que me gustaría ver un poco cuál es vuestra opinión al respecto, y es cómo diferenciar o cómo clasificaríais la tragedia, porque yo, por ejemplo, veo que hay muchas obras que podríamos clasificar como tragedia, pero a la vez también podrían entrar dentro de lo escatológico, ¿sabéis? Es como, por ejemplo, hay obras de Abel Azcona, de Abramovic, de, yo qué sé, de Joel Peter Witkin, por ejemplo, que también, antes del debate lo comentamos, que a mí es un artista que me gusta mucho. ¿Cómo diferenciar cuando estos artistas están trabajando con lo puramente escatológico y cuando están trabajando desde un punto de vista trágico? Porque para mí la tragedia tiene otro componente más de alma, un componente más, no voy a decir elevado, porque eso ya me parecen palabras mayores, pero lo diferenciaría de algún modo, ¿no? ¿Qué opinas tú al respecto, Fernando? Bueno, yo creo que este es un tema importante o tal vez central de la historia de la poética, de la teoría del arte, de la estética, y es el siguiente. Vamos a ver. Bueno, es muy conocido gracias al nombre de la rosa, y es el siguiente. Conservamos solamente la parte dedicada a la tragedia de la poética de Aristóteles y se perdió la parte dedicada a la comedia. Es decir, la historia de las teorías poéticas está marcada porque solamente conservamos la definición y los capítulos correspondientes a la poética de la tragedia y no tenemos la poética de la comedia. Allí, sin embargo, perdón por esta parte más académica, pero ¿por qué no? Podemos hablar también de lo que nos parezca oportuno, siendo oportunistas. Aristóteles define la tragedia, esto es de memoria, pero bueno, da igual, más o menos, dice así, la tragedia es una acción completa que se desarrolla, bueno, por personajes que son mejores que nosotros. Es una definición poética, pero retórica, pero también tiene una función ética. Es decir, si los personajes de una trama son mejores que nosotros, éticamente es una tragedia. Si son peores que nosotros, es una comedia. Y dice, es una acción completa que tiene una unidad espaciotemporal que produce lo que él llama una metabolé, un cambio de la dicha a la desdicha o al revés. Es decir, es un cambio como un cambio metabólico, y una anagnórisis, que es un reconocimiento, y genera en nosotros los sentimientos del temor y la compasión y la purga de los mismos. Esa es la definición de la poética de Aristóteles. La palabra que ha sido central en la historia del arte es la palabra purga. De todas las que hay en esta definición, es purga, que en griego se dice catarsis. Es decir, la historia del arte es la historia de cómo se entendió la poética de Aristóteles como una poética de la catarsis. La catarsis es una purga de dos sentimientos, el temor y la compasión. El debate, a través de la historia de las poéticas, es si es una purga de la trama, si es una purga del argumento o es una purga del público. Esto llevó a pensar que catarsis, que es un término también médico, a nosotros nos curan por medio de la catarsis, si era una reacción psicobiológica del público, y la catarsis se asocia con el llanto. Nosotros, por medio del llanto, nos liberamos, reconocemos que Edipo, el destino de Edipo es un destino trágico. ¿Por qué? Porque él no quería matar a su padre, ni acostarse con... La tragedia de Edipo es que él no quería acostarse con su padre, ni acostarse con su madre, no quería matar a su padre, sino que reconoce a Anagnórisis, que ha sido el asesino de su padre y que se está acostando con su madre, y cuando lo reconoce se arranca los ojos. Esta es la tragedia que ve el público, y el público llora porque un héroe éticamente superior a nosotros ha cometido una desmesura que se llama hibris, y por tanto ha superado el límite de la moral y el límite hasta de la política, el límite del espacio público. Vale, esta es ¿cuál es la comedia? Que no tenemos la definición de la comedia. La comedia es exactamente la misma definición de la poética, solo que donde aparece la catarsis que conduce al llanto, aparecería la risa. Esto quiere decir que no hay una teoría de la risa en la poética aristotélica. Esto fue súper influyente porque es que a través de todo lo que fue la recepción de Aristóteles en la Edad Media y posteriormente, no hay una teoría de la risa. El libro de Humberto Eco, El nombre de la rosa, es un libro sobre que apareció, como sabéis, la comedia, que era un libro venenoso, pero es por una razón. En toda la Biblia no se ríe nadie. En la Biblia no se ríe nadie, no se ríe, como si aquí no se ríe ni Dios, esa frase tipo. Es que no se ríe nadie. Puedes recoger la Biblia para adelante y para atrás, no se ríe ni Cristo. Solamente hay una persona que se ríe, que es Abraham, cuando le anuncian que su mujer va a dar a luz al hijo, Isaac. Es que la mujer de Abraham tenía 60 años y a él le da la risa. Por eso el hijo se llama el hijo de la risa, pero es un hijo tan de la risa que su padre lo tiene que sacrificar. Fíjate, el único que se ríe en la Biblia es un niño al que hay que cortarle la cabeza y decapitarle como un becerro. Por tanto, la risa es diabólica, la risa es cosa de los que son infieles,
La risa, son los otros, los bárbaros se ríen. La risa es cosa de las hienas, de los animales más carroñeros, ¿no? Por tanto, cuando escribe Baudelaire su texto sobre lo cómico y la risa en general, dirá, el cristiano cuando se ríe tiembla por dentro. Es decir, la risa es un acto de subversión de los códigos morales, religiosos, éticos, etc. Y en la historia del arte, de la poesía, del teatro, lo cómico ha sido siempre, vamos a decir así, el lado oscuro de lo estético, como ha sucedido con el concepto con el problema de la fealdad. Es decir, tuvimos que esperar hasta Rosencrantz, después de Hegel, a que hubiera una filosofía de lo feo. Es decir, el primer texto, Estética de lo feo, es post-hegeliano, aunque lo feo existía ya en los capiteles de las iglesias medievales, pero la primera reflexión articulada sobre los siniestros de 1919, la de Sigmund Freud. La noción del objeto es una noción que propone Julia Kristeva ya después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, la aparición de todas esas categorías tan centrales para nosotros en el arte, ¿no? Lo informe de Bataille, lo siniestro, lo abyecto, lo feo, lo grotesco, son nociones que tienen un desarrollo temporal muy cercano al periodo de la modernidad, la vanguardia y la posmodernidad. Y por tanto, ha sido siempre un terreno marginal de la risa en la plaza pública. Tiene que tirar del carnaval para hacer una historia de la risa, es decir, tiene que tirar de la cultura popular, tiene que irse a la plaza pública de Rabelais y a Gargantúa y Pantagruel para reconstruir qué fue la risa como lo antiacadémico, lo antirreligioso, la subversión del orden a través de la fiesta, etcétera, etcétera. La historia, todos los filósofos que han estudiado la risa, Bergson, Simon Critchley, Sigmund Freud, el chiste, su relación con el inconsciente, etcétera, etcétera, todos ellos han tenido que tirar del lado oscuro de la historia del concepto de belleza, de armonía, de idealidad. Por último, tú has hecho una flexión ahí curiosa, que es, vale, parece como si la tragedia estuviera relacionada con lo cómico con la escatología y la tragedia con lo espiritual. En realidad, la tragedia es etimológicamente escatológica, porque asociamos la escatología con la inmundicia, pero es que escató, la palabra griega, significa ganga y desperdicio del proceso de fundición, y es sinónimo de la palabra teleología. Es decir, escatología es teleología. Un autor de un libro sobre la escatología fue Ratzinger, que tiene un libro sobre la escatología. La escatología es la creencia en el más allá, el juicio final. Imagínate si asociamos la escatología qué sé yo, a Paul McCartney revolviéndose en mierda, a Bela Azcona, a Merda de Artista de Piero Manzoni en el 61, pero la escatología es la teleología y la tragedia es tragedia en relación con el destino. La tragedia es siempre el intento de apartarse del destino oracular. Por tanto, la tragedia es un problema de destino suprasubjetivo. Y luego diré una cosa que es la última. Ya en Aristófanes se plantea un debate, y es que se comprende originalmente el primer comediógrafo que aparece así en la historia griega, que es un antifilósofo, porque Aristófanes es un rival de Sócrates, se da cuenta de una cosa: la comedia está circunscrita lingüística y nacionalmente. Una cosa que diferencia la comedia de la tragedia es que el arquetipo o el funcionamiento de los arquetipos en la tragedia hace que sea más fácil su comprensión interlingüística y su traducción. Sin embargo, lo habréis comprobado, los chistes son intraducibles. Cuando te los traducen tienes que añadir un contexto brutal para que tú, por ejemplo, uno tarda en aprender a contar chistes en otra lengua porque tienen una especificidad lingüístico-contextual tremenda. Los grandes arquetipos del drama, de la relación padre-hijo, hijo-madre, del duelo fratricida entre hermanos, de la lucha contra tu propio destino, del deseo de enterrar al amigo muerto, como en el Gilgamesh, esos son arquetipos que son traducibles a prácticamente todas las lenguas y contextos. Sin embargo, a ti te cuentan un chiste en ruso y no pillas nada aunque hayas estudiado ruso, y en inglés también te pasa lo mismo, y en italiano te pasa lo mismo. Y luego es que, por último, lo cómico es también efímero. Antes se dijo, lo cómico tiene que aspirar a no ser efímero, es que es esencialmente efímero, porque tú cuando ves una exposición de historia del humor, tienes que meter muchas didascalias y muchas explicaciones para que te cuenten de qué se reían los hombres del 18, del 19 o del siglo XVII. Es muy difícil pillarlo. De hecho, las comedias de Shakespeare son menos comprensibles que las tragedias de Shakespeare. Las obras cómicas de la época de Lope de Vega son menos comprensibles que las tragedias. Es decir, y es por una razón básica. El cómico está pegado al contexto lingüístico temporal en el que se encuentra. Hoy nosotros podemos contar un chiste del meme que ha salido de Donald Trump como Chiquito de la calzada. Se veía en Twitter, ¿no? Han tomado un chiste de Chiquito y le han puesto con la gestualidad de Trump y funciona de la de Dios. Dentro de 10 años,
habrá que contarle a la gente quién era Chiquito de la Calzada y ojalá nos habramos olvidado de Donald Trump y habrá que contarle quién era Donald Trump. Es decir, ese chiste funciona. Lo cómico hoy está pegado a la realidad inmediata, pero también por una razón, porque el medio del siglo XXI, el mass media, la televisión, usurpó el humor. Es decir, es muy difícil ser humorista por una razón. Tú pones la tele y la tele está plagada de comicidad. La tele es un medio humorístico, la tele es un medio provocador. Esto lo dijo David Foster Wallace. Por tanto, es muy difícil. ¿Cómo vas a superar South Park? ¿Cómo vas a superar a Chiquito en la Calzada? Si es que está lleno, es decir, ellos están pegados ironizando sobre los acontecimientos del presente. Te presentan acontecimientos trágicos que no se analizan, muertes, pandemias, fracasos económicos, miseria, como una catarata de situaciones. No hay catarsis mediática para todo eso, te lo arrojan sobre ti y acto seguido viene un momento de bufonería ramplona. Yo estoy de acuerdo con Soriano y el problema es que el humorístico no es antihumorístico. Es decir, hoy el problema es que hay una sobredosis de cómicos. La stand-up comedy, hay un montón de tíos haciendo este género americano con un micro en la mano y dices, joder, qué coñazo. Ese género hay que hacerlo en inglés, porque tiene que ver con la verborrea norteamericana. Eso lo haces en español y es para matarlos de un tiro a todos, es aburridísimo. Y hay formas de humor de lo que se ríe, esto es verdad, ¿eh? Cuando viajas y, como decía Cervantes, viajar hacia los hombres discretos, cuando vas a ciertos países te das cuenta de que se ríen de cosas que tú no pillas ni de qué se están riendo. Esto puede pasar hasta dentro del español. Vas a Chile y dices, ¿de qué se ríen estos chilenos? Que no los pillo. Y le pasará a los mexicanos con los españoles y nos pasa a los españoles con los colombianos, que hay contextos de cosas que a ellos les parecen divertidísimas y que tú hasta te estremeces. Dices, joder, estos tíos se ríen de cosas que no lo pillo. ¿Por qué? Porque no estás en ese contexto. Es decir, sin embargo, te cuentan un drama y lo pillas al instante. En este sentido, lo cómico tiene un nivel de implicación lingüístico, epocal, de acontecimientos súbitos a los que hay que reaccionar. Montarse una tragedia, bueno, como nos damos cuenta, casi todo lo que nos va pasando, por duro que sea, como ahora la pandemia, lo vamos adaptando, ¿no? Demostramos que ya no, o sea, ya son números, ¿no? 400, como la lotería, 422 muertos, 137 infectados, no sé qué dices, vale, bien, ya lo voy asumiendo, ¿no? Pero de repente, lo único que nos despierta a veces es uno que viene que hace una tontada, un youtuber, el Rubius, que hace una cosa, el otro que suelta aquí, el otro que mueve una mano, el otro que se toca una oreja. Ese tipo de cosas son las que al final parece que nos sacarán de la modorra. Pero yo creo que el tema que tú planteas es que la tragedia es escatológica en el sentido más profundo, que la comedia es contextual, lingüística, casi climática. De lo que se ríe un catalán, tú estás en Cataluña, o sea, es que hay un humor catalán que no lo pilla el sevillano. Se junta un sevillano y un catalán y no entienden de qué se están riendo. Es que al catalán no le hace gracia lo que le hace gracia a un tío en el barrio de Triana y al de Triana no le gusta lo que sea. Eso pasa hasta en los propios países, joder, que tú ves las bromas de los vascos y dices, ¿qué cojones humor tienen estos tíos? Que no lo pillo. Pero es que yo creo que ese oportunismo, ese enraizarse rarísimo en el contexto específico, es que hay cosas, si no, te lo tienen que contar. No es que nos estamos riendo. Fíjate, ha tenido que explicar Rafael quién era Bárcenas, que ya parecía el Pleistoceno, y lo ha tenido que contar. Bárcenas era tal, era cual, y ya dice, claro que no es humorístico, porque aquello era un drama, era un drama político, pero ahora lo vemos como una comedia que no hay quien la entienda. Rafa, ¿qué opinas? Tengo que ponerme a estudiar más filosofía griega, que estoy muy PF en el tema, así que eso yo creo que va a haber que trabajar por ahí bastante. A ver, primera cosa que quería decir, es que hemos hablado antes de Manzoni y me resulta curioso porque es que también hemos comentado a Eugenio Merino, que es un artista muy, muy humorístico, la verdad. Entonces, Eugenio Merino tiene una pieza maravillosa que yo recomiendo a la gente que lo busque, que lo vea, y es una persona que ha abierto una de las latas de Piero Manzoni y está respirando el olor como si se le fuera la vida en ello. Entonces, una pieza muy irónica y en realidad yo creo muy divertida y muy curiosa, porque yo creo que hay un mensaje ahí de trasfondo, ¿no? De, oye, mira, que estoy oliendo la mierda de artista y resulta que el olor es maravilloso, es una cosa estupenda, ¿eh? Es una cosa estupenda. Bueno, hay un libro que yo he leído con mucha pasión, la verdad, me ha gustado mucho. Fernando lo recomendó en su canal. Es el libro de Simon May, El poder de lo cookie. ¿Vale? El poder de lo cookie, que nos lleva también a un tipo de estética, si queréis, en la cual, bueno, podríamos diferenciar bastantes cosas, ¿no? Lo que es lo cookie o, por ejemplo, lo que es lo kawaii en Japón, que es una cosa que yo creo que merece un estudio. Bueno, de hecho hay un artículo publicado por un estudiante aquí de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Salamanca, vamos, que trabaja, está becado, me parece ahora, y tiene un artículo estupendo
que si lo buscáis yo os lo recomiendo, y que nos habla de la estética de lo kawaii, que también es interesante. Kawaii, en realidad, esta palabra japonesa significa mono o cookie, es exactamente igual, pero se aplica absolutamente a todo. Y yo hago esta introducción del libro, que en realidad a mí me ha gustado mucho, porque trata bastantes artistas y nos habla un poco de toda la estética también del tema freak y del desvalimiento, ¿no? El desvalimiento, porque para nosotros lo cookie es algo que necesita atención, que necesita cariño, que necesita que lo cuiden, ¿vale? Que necesita que le lleven a todas partes, ¿no? Con lo cual hay un pequeño tono de tragedia en todo este tema. Y hay algunos artistas japoneses también incluso, que se han dedicado a esta cuestión. Hay un detalle muy curioso en el libro que a mí me resulta grotesco, si queréis, o bueno, yo creo que trágico, ¿no? Lo que pasa es que podemos tomarlo con humor. Nos habla de una persona, no recuerdo exactamente el nombre, a finales del siglo XIX, que lo que hace es que hace lo mismo que en el show de Truman, o sea, compra a un chaval que había nacido enano y al cual el chaval no fue capaz de crecer, o la persona esta no fue capaz de crecer más que 78 centímetros. Entonces lo tenían en un museo, lo exponían ahí a la gente, o lo llevaban por diferentes ciudades para que lo vieran, vino a Europa, actuó en algún teatro de Inglaterra y todo esto. Además, el tío, como debía ser, imaginar que es una corporación que tiene los derechos sobre esta persona, le hizo casarse con la mujer más pequeña del mundo también. O sea, el tío medía 78 centímetros, me parece, y la muchacha debía medir 81, 82, 83, una cosa. O sea, es totalmente grotesco. Si quieres, puedes considerarlo como algo divertido o algo así. Al muchacho le llamaban el general Pulgarcito, si lo buscáis en internet lo encontraréis, al general Pulgarcito, pero en realidad tiene mucho de tragedia. Toda esta situación, si tú te pones a pensarla, es una persona controlada por una corporación que le hacen casarse. Yo no sé si querría o no querría, le gustaba la señora o no le gustaba, o lo que fuera, y lo tenían exponiéndolo por ahí en todas partes. Bueno, este tipo de situaciones ahora mismo ya no, yo creo que ya no estamos en eso, aunque en realidad, como sabéis, yo creo que el Gran Hermano y todas las situaciones que podemos ver en la televisión no es que tengan mucho de comedia, sino que tienen mucho de tragedia, ¿no? Mucho de tragedia de la vida personal de cada uno. Esto me recuerda también pues que Walter Benjamin, que ya sabéis que a mí me gusta, decía que cuando tú, o sea, que no debías utilizar la tragedia de los demás para ofrecerlo como una obra de arte. Y yo siempre he pensado, porque como me toca enseñar alguna parte de historia de la fotografía, he pensado en algunas obras o fotográficas que representaban sobre todo el dolor de los demás. Por ejemplo, Walker Evans, que trabaja, es muy conocido por la serie que él realiza después del año 1929, o sea, después de la crisis del año 29 en Estados Unidos, en todas las zonas que habían sido muy dañadas por la depresión, ¿sabéis? Por la depresión causada ahí en esa fecha, pues en el condado de Alabama, concretamente, bueno, en el estado de Alabama, concretamente en un condado que era el condado de Hale, en Alabama. Bueno, lo que quiero decir es que antes de realizar esta serie, por la cual él es muy conocido, él hace una serie en Cuba donde retrata a los homeless, a los sin techo, que tienen que pasaban su vida, pues nada, y sus penurias en la calle, en las calles cubanas durante la dictadura, pues estamos hablando ahí del año 20, 30 del siglo pasado. Y a mí esa escena siempre me ha recordado un poco lo que decía Benjamin, que jugar con el dolor de los demás y exponer el dolor de los demás como si fuera una obra artística no estaba bien, ¿no? Es algo que no se debería utilizar. A lo cual nosotros deberíamos enlazarlo esto, y acabo ya, lo prometo, con un tema que también habéis sugerido y que tiene bastante que ver con la tragedia, y del cual yo hablo en mi último libro, hablando sobre las imágenes impactantes y cómo las imágenes impactantes influyen en la gente y mueven a la gente para concienciarse, incluso para realizar cierto tipo de acciones que tendrían que ver, por ejemplo, con las imágenes del niño Aylan muerto en la playa de Turquía cuando intenta llegar a Grecia, ¿vale? A la Unión Europea, en el tema de los refugiados, o bien, por ejemplo, con esta niña de Camboya que sale ardiendo por el napalm,
que seguro que todos las tenemos en la mente, o bien con la imagen del niño que va a ser devorado por un buitre, eso parece, mientras el fotógrafo pues estaba ahí tomando la fotografía porque sus padres, bueno, en realidad sus padres andaban recogiendo las viandas que le estaban tirando desde un helicóptero, por eso lo habían dejado ahí en el suelo mientras recogían las cosas y luego supongo que volverían a poner. Lo que pasa es que, bueno, ahí todo el tema o toda la imagen se tergiversó. Lo que quiero decir es que eso, la tragedia a veces, o jugar con la tragedia, pues es una cosa que nosotros deberíamos valorar con cierta prudencia, ¿vale? Con cierta prudencia porque, bueno, pues a lo mejor en muchos casos no debería utilizarse. No estoy diciendo que no deba utilizarse, digo que en algunos casos no debería utilizarse. Bueno, muy bien. Doctor Soriano. Y es que además te cobra factura cuando lo usas. Por ejemplo, el caso de Kevin Carter con esa fotografía en particular. Se suicidó, claro. Terminó suicidando, ¿no? O sea, le llevaron al suicidio, sí, sí. E imagínate que no había redes sociales, si no, o sea, quién sabe cuánto habría durado. Dice, pero bueno, volviendo al punto, dice el gran escritor Alejandro Dolina, un escritor argentino que admiro mucho, dice él, no se puede escribir la gran obra de teatro o la gran canción o la gran novela partiendo del punto que feliz soy y todo me va bien. O sea, no se puede llegar a esas cotas de calidad a partir de la alegría. Dice él, forzosamente la gran obra de arte tiene que ser dramática porque tiene que reflexionar sobre la finitud de la vida. Y el hecho de que la vida sea finita implica que no importa qué hagamos, siempre está el drama de que vamos a morir. Y es interesante porque precisamente creo que es por eso que la comedia es finita. O sea, parodiando a Pagliacci. La comedia se acaba porque lo que no se acaba es la tragedia de que te vas a morir. Y creo que ahí viene esta fortaleza gigantesca de la tragedia, que obviamente no es que se me haya ocurrido a mí, pero viene a partir de ese poderío de la muerte. Y en cuanto a muerte, imparable, brutal y que nos acecha diariamente, pues la tragedia está en esa idea, ¿no? Dice Bergson en este ensayo sobre la risa, que él se opone mucho al binomio tragedia-comedia, que no son equivalentes, son cosas distintas. Y también habla sobre la solemnidad. Y la solemnidad es estática, es inamovible, es pesada. Pero la tragedia se renueva. O sea, siempre hay nuevas formas de que todo sea terrible. A los les toca una gripe española y a nosotros nos toca un COVID, ¿no? A los padres les toca un Vietnam, a nosotros un Irak. O sea, esta oposición, que no necesariamente tiene que ser comedia, pero esta oposición del arte a la terrible brutalidad, creo que da pie a que la tragedia sea un tema inagotable. O sea, hay clichés, Deleuze dice que hay que combatir los clichés. Hay clichés en el arte, pero creo que la tragedia bien manejada nunca puede ser un cliché como tal. Ahora, competir contra un Shakespeare, bueno, eso es muy complicado. Competir contra los grandes de la tragedia griega, está difícil. Pero se tiene que intentar, a lo mejor no competir, pero ir en esa línea, ir caminando por la vereda de los gigantes, creo yo. Y la tragedia también está en eso, porque constantemente caes en la comparación. Es algo que le pasaba a Manet. Manet parece que tenía un gran sentido del humor, por cierto, y eso es algo que no mencioné hace un momento, pero también habría que recuperar, que los pintores históricamente tienen un gran sentido del humor, desde Miguel Ángel hasta Manet, pasando por Miró, Calder, gente que era exquisita con el humor, como bien decía Rayitos, pero siempre está la tragedia de dedicarte al arte. O sea, dedicarte al arte en sí mismo ya es una tragedia. Dedicarte a lo intelectual ya es una tragedia. Dedicarte a la enseñanza es una tragedia, y no porque sea algo malo, sino porque te estás dedicando a la cultura y al conocimiento en un mundo que ama la brutalidad, que defiende su derecho a la brutalidad y a la ignorancia, que fieramente se opone a la cultura y el conocimiento. Y entonces, ya en ese contexto, que suena muy dramático, pero muchas veces se puede ver claramente en redes, el hacer estas mesas, el dedicarse a ser historiador, a ser filósofo, a ser maestro, ya es una tragedia en sí mismo. Y si a eso le aunamos que nos dedicamos al arte, se vuelve todavía peor,
pero tiene una gran ventaja, que sin caer en el cliché de yo produzco mejor cuando estoy triste, sí nos permite transformar eso en algo más positivo, en algo más humano. O sea, nos permite, ¿cuál es la palabra que usaban los alquimistas? ¿Transmutar? Transmutar, sublimar. Sublimar. Nos permite sublimar, diría Freud, esa pulsión erótica desperdiciada en elementos positivos para la sociedad. Y en ese aspecto, igual que hace un momento decía que todos somos medio comediantes, precisamente por eso estamos viviendo en la tragedia continua, ¿no? Triste como un payaso muerto en la calle. O sea, ese tipo de elementos son los que nos permiten soportar la tragedia. De repente alguien como Carter no la soportó bien, pero creo que la gran tragedia es saber que somos felices haciendo esto. O sea, creo que nuestra gran tragedia personal es saber que no vamos a poder dejar de hacer esto. O sea, que no vamos a despertar ninguno de los cuatro un día y decir, bueno, ¿sabes qué? Hoy quiero ser oficinista, ya chale con el arte, voy a dedicar a algo realmente productivo. No, la gran tragedia es que nos dedicamos a esto y somos felices. Y ahí converge la tragedia, la comedia y la oportunidad, porque esos son elementos que convergen en los artistas, en los intelectuales, en los escritores, en los músicos. Y creo que en ese caso, el artista vendría a ser una especie de brújula entre la tragedia y la comedia, donde puede saber dónde están las dos. Y eso nos da una posición privilegiada sobre la sociedad. O sea, tener la oportunidad de analizar cosas como lo hacemos ahora, nos da una oportunidad privilegiada sobre muchísima gente. Pero también es una tragedia. Y es una tragedia a la que hay que acercarse con alegría. Porque es una tragedia que al menos elegimos nosotros. Porque las otras le pegan igual a todo mundo, ¿no? Y bueno, pues está bien. Si hay que vivir de la tragedia, habrá que aguantar más que Carter, creo yo. A ver si tenemos la trascendencia de Carter en sí mismo. Y bueno, ese sería como un punto. Yo trato de hablar en serio. Estoy por agarrar la soga. Ay, a ver cómo salimos de esta. Yo ha habido un momento... un poco de comedia y ya está. Sí, ha habido un momento en que yo he sentido que se mascaba la tragedia, que se creaba una situación trágico-cómica cuando he visto de repente la mujer de Fernando por detrás, Fernando como diciendo, yo también lo vi. Que estás saliendo en plano. No, y de repente he dicho, si ahora de repente su mujer le dice, Fernando, que ya tienes la pasta que se te va a enfriar, digo ya. Una comedia. Es que te digo que el punto es no tomarse tan en serio. Claro, claro. O sea, creo que esa es la cosa. Creo que a veces pecamos de creernos, de tomarnos tan en serio como de si tomarnos muy en serio, ¿no? Claro. Exacto. Pues sí. Hay una duda que me venía ahora cuando se estaba escuchando, y es el hecho de que, en base a lo que más o menos los tres habéis ido comentando, da la sensación de que realmente el incluir el humor en el arte, de algún modo, como bien decía Fernando, te conecta de algún modo con algo efímero que está muy condicionado por el momento presente, por el contexto en el que se genera esa situación cómica, etcétera, etcétera, mientras que lo trágico, de algún modo, es como algo que permanece, ¿no? Es como que está más condenado a permanecer. La pregunta que me venía a la cabeza era, en ese caso, si lo vemos desde ese prisma, realmente sale mucho más a cuenta para un artista trabajar centrándose en la tragedia, en el lado más oscuro, en lo miserable, en las tristezas, en ese pozo que llevamos todos dentro, que en la otra parte, porque efectivamente lo otro en un momento dado es yo qué sé, pues hambre de... ¿Cómo se diría esto? Bueno, pues comida de hoy, pero hambre para mañana, ¿no? Pan para hoy, hambre para mañana. Eso es, pan para hoy, para hambre para mañana. Sí, hoy te hace gracia, durante una semana igual te hace gracia, igual un mes,
pero dentro de 10 años, Chiquito de la Calzada o tantos otros, no, nadie, la gente no sabrá quiénes son y quien dice él, pues dice muchos otros personajes o situaciones que están muy enraizadas con el momento actual. Os voy a contar una cosa que yo no sé si la habéis visto en mis stories de Instagram, pero hace poco se me ha roto un espejo y en el cristal, o sea, detrás de lo que era el cristal del espejo, había unas hojas de periódico que hacían un poco como de acolchado, ¿vale? Para que el cristal estuviera más sujeto. Bueno, pues he sacado esos periódicos que había detrás y resulta que son de 1936, de abril de 1936. Para mí ha sido como una pasada. Más adelante me gustaría hacer un vídeo sobre este tema y de hecho me gustaría hacer alguna obra de arte relacionada con esto porque, no sé, me ha parecido como muy mágico, ¿no? Pero al hilo de lo que comentaba Fernando, había tiras cómicas, viñetas cómicas, no, o sea, he sido incapaz de entender ninguna, o sea, no había ninguna que me hiciera gracia, eran todas personajes, lo que dice, lo que comentabais, ¿no? Pues personajes que ya no existen, situaciones que desconocemos, etcétera, etcétera. Y es verdad, mientras que cuando hablas de una situación que realmente es cómica, probablemente pasen 10, 20, 50, 100 años, eso va a seguir teniendo vigencia. ¿Creéis, y aquí os lanzo una pregunta, ¿creéis que realmente el humor en el arte está condenado a desaparecer? Es decir, que, bueno, que de algún modo es algo que, sí, que va a quedar en eso, en lo efímero. Yo insisto en que quedará en lo efímero porque su destino es efímero. Y cuando digo su destino es efímero es una contradicción en términos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, fíjate, esto que acabas de ahora contar, este acontecimiento fortuito, ¿no? Acontecimiento fortuito que es el romperse de un espejo, bueno, claramente con lo que tiene de siniestro y de psicoanalítico, ¿no? Se rompe un espejo y aparece algo detrás del espejo. En vez de ser Alicia a través del espejo, aparece la información periodística como punto de acolchado, ese es un concepto lacaniano, punto de capitón, punto de acolchado del azogue. Lo que permite que un cristal sea un espejo es el azogue. Es una materia oscura, ¿no? Y ese azogue resulta que tenía un pont de capitón, un punto de acolchado que era la información y era un documento histórico. Es decir, de repente hay un retorno reprimido que allí en unos periódicos del 36 eran lo que acolchaba el lado oscuro que permite que un cristal se convierta en un espejo. Es decir, eso en sí mismo es una obra lacaniana, es al mismo tiempo una obra que habla de la historia y incluso hasta podría ser hasta Lucio Fontana desgarrar un cuadro y ver qué oscuridad hay por detrás. Y tiene algo de retorno de lo reprimido, porque tú estás diciendo, ahí aparece una historia, alguien metió esos periódicos hace un tiempo, hay una historia que allí se ha vuelto incomprensible y me permitía recordar una frase de Marx, al que yo siempre traigo a los debates. Marx dice en el 18 Brumario de Napoleón Bonaparte la siguiente frase: la historia se repite dos veces, primero como tragedia, después como farsa. Algunas traducciones dicen primero como tragedia, luego como comedia. Hay un libro reciente de Hal Foster que se titula What Comes After Farce, ¿qué viene después de la farsa? Es decir, ¿cuál es la comedia de hoy? En el momento trumpiano, ¿qué podemos hoy hacer de cómico cuando el tema no está para reírse? De hecho, hay veces que alguien dirá, bueno, esto está en plan comedia, cuando hoy es un tiempo para la tragedia, no es un tiempo para el duelo, es un tiempo para ser serios, hay muertes por COVID, hay pandemia, hay confinamiento, hay crisis económica, hay precarización, tiriri, tiriri. Y a mí me gustaría pensar que hay un espacio para la tragedia y la comedia que es un espacio híbrido de tragedia y comedia, porque hay que recordar que hay un género que se llama la tragicomedia. Es decir, que la tragedia y la comedia confluyen en un género que es la tragicomedia. La tragicomedia es tan antigua como la cultura griega. Es decir, ya había tragicomedia en la época de los griegos. Se considera que el primer tragicómico no es Aristófanes, que es el primer comediógrafo, es Plauto. Y Plauto hace un género que lo llaman ya en su época híbrido, pero incluso Aristóteles dice que la tragedia y la comedia se acercan mucho porque comparten metro, comparten los mismos elementos retóricos de composición, ¿no? Y en la historia de la cultura y la literatura, que a mí me gusta hablar no solamente de pintura, hay muchos momentos tragicómicos. Pensemos que la tragicomedia es un género que en la cultura clásica se entendía acontecimientos reales, personajes reales, que el público pudiera entender que eran de la época, es decir, que no eran héroes mitológicos ni figuras arquetípicas, sino que estaba dirigido a sujetos tal, cuyos elementos principales eran el sarcasmo y la parodia. Es decir, había que parodiar la realidad de la época. Pero es que tragicomedia, no se nos tiene que olvidar
era La Celestina, que es la primera obra que se llama tragicomedia en la lengua española, que se titula Tragicomedia de Calisto y Melibea. No deja de ser importante que la primera tragicomedia española sea una obra de puterío y una obra de celestinas, que sea parte de la picaresca, porque vamos a ver, el oportunismo se modula a veces como picaresca, porque hay que ser a veces pícaro. La picaresca es la literatura del pobre. El lema del pícaro es donde fueres, haz lo que vieres. La capacidad adaptativa no es neoliberal solo, es también de la época de la picaresca. El pícaro es el que no es un hidalgo, fidalgo, el hijo de alguien, es alguien que no tiene nobleza de sangre. Por lo tanto, es la literatura del pobre, es la literatura de los judíos conversos, es la literatura de los marranos, es la literatura de los musulmanes, es decir, y es la literatura de los sometidos. Por tanto, la picaresca es una forma de insumisión política que permite crear ciertas obras artísticas que son encima el fundamento de la literatura en español, esa dimensión pícara que está algo en Quevedo. Pero es que el Quijote es una obra tragicómica, es la tragedia de alguien que quería ser un caballero y finalmente es una comedia, porque es una obra cómica, encima de un autor que quería hacer una obra seria, porque es que Cervantes no creía que el Quijote era su buena obra, creyó que la obra buena era Persiles y Segismunda, que es una obra que no lee nadie hoy, que es un coñazo, que es un rollo, hay que decirlo, yo la he leído, pero ¿por qué? Porque se sublimó y creyó que tenía que hacer una obra de altura literaria. Y el Quijote es un delirio, porque son un montón de cuentecillos y de proverbios y de fábulas y de historias mesetarias, ¿no? Es decir, es una cosa de andar por casa, de un caballo flaco y de un tío gordo montado en un burro. Esa es la obra central de la literatura española, no tiene nada de heroico, ¿no? Encima es de alguien enfermo por la lectura, ¿no? Se ha vuelto loco de tanto leer, imagina. Es un delirio literario, ¿no? También, por ejemplo, cómo fue evolucionando hacia el drama, la tragicomedia, que Víctor Hugo llamaba drama romántico, que es el antecedente de un gran tema central del siglo XX, que es el teatro del absurdo. Es decir, la última gran manifestación de la mezcla de tragedia y comedia es el teatro del absurdo, la obra de Ionesco y sobre todo la obra de Beckett. Beckett es el centro, en mi opinión, del canon estético de cierta modernidad. Lo es para mí, también Adorno le dedicó la teoría estética. Es que la obra de Beckett, ¿qué es? ¿Una tragedia o una comedia? Lo que sucede es una tragedia tremebunda. Ya ni siquiera es que esté la gente muerta, es que está metida en los cubos de basura. Ya están convertidos en basura, en detritus, ¿no? La obra de Beckett se instala desde el principio en el detritus. Final de partida, se van a ahorcar, esperando a Godot, que significa que Dios ha muerto, Gott ist tot, Dios ha muerto, ese es el título en alemán de la obra. Y sin embargo, la obra de Beckett es humorística. Si habéis visto alguna vez una obra de Beckett en el teatro, la gente se parte de la risa. No se ríen todos a la vez, porque es una risa helada. Te estás riendo, pero dices, ¿de qué coño me río? Si esto no es para reírse. Es una risa reflexiva, es una risa que rompe un espejo, como ha hecho Rayitos, y por detrás aparece algo siniestro e inquietante. En este sentido, yo creo que el humor contemporáneo tiene necesariamente esa dimensión de introducir incomodidad, de introducir una dimensión inhóspita, una dimensión siniestra, que introduce el lado oscuro del espejo, que crea otra reflexión, es decir, es efímero pero reflexivo y rompe con las reflexiones habituales. El gran humorista español que fue Valle Inclán creó la teoría del esperpento, que es la deformación en el espejo cóncavo en el callejón del gato. Cuando hizo Tirano Banderas, que es una tragedia latinoamericana, concretamente mexicana, lo que crea es una teoría del esperpento que lo que hace es mostrar cómo deformamos la realidad a través del fondo de un vaso después de beber. Entonces, por tanto, yo creo que el humor es una poderosísima forma de crear aberraciones visuales, reflejos rotos, de romper el reflejo de la realidad existente, pegándose mucho a los acontecimientos epocales, pero tratando de convertir la farsa a veces en tragedia. Por una razón, porque lo sublime y lo ridículo están más cerca de lo que imaginamos. De esto hemos estado hablando. Es decir, cuando Nietzsche en El nacimiento de la tragedia habla de la relación entre lo apolíneo y lo dionisíaco, lo apolíneo no está separado del dionisíaco por un abismo, forman parte de un mismo espacio y a veces se confunden tremendamente. Y todos hemos visto obras sublimes que van de sublimes y en un momento dado pues pega un batacazo a la obra y dices, cuando hablaba del ballet de Alicia Alonso era sobre todo señalando que era ya algo tan manierista y tan decadente, no decadente del ballet, sino la forma en la que han convertido en algo fosilizado la estética de la balletomanía clásica, que ya no era ni trágico ni cómico, era directamente ridículo. Era ridículo porque lo mantenían como algo sin alma. Entonces yo creo que hay un momento en que el humor se deseca. Decía Adorno que el campo de concentración no permite muchas vías para el humor. Y también hoy hacer un arte que sea al mismo tiempo intenso, capaz de discutir la época, capaz de romper el espejo y encontrar detrás lo no contado de la historia, es muy difícil.
y hay que tener, por ejemplo, una tendencia hasta anarquizante. Hay un libro de James Scott que habla del subalterno, que dice: los pobres y los marginados siempre se han estado riendo de sus colonos y de sus sujetos dominantes a la espalda, haciendo motes, chistes, burlas por detrás. Lo que hay que ver es cuando esas burlas por detrás modifican el orden de la sociedad. Entonces yo creo que hoy tenemos que pensar cuál es la farsa de nuestra época, qué humor hay en nuestra época, porque hay que decir una cosa: la comedia siempre comedia de situación. Se dice comedia de situación. Y la tragedia siempre tragedia del destino. La cuestión es si comedia de situación y tragedia del destino pueden combinarse, situación y destino. Yo creo que hoy nadie, salvo los evangelistas y los cristianos renacidos, tienen como modelo la escatología del destino. Es decir, nadie creo. Yo cada vez que aparece alguien que tiene una especie de convicción, este es mi destino, sigo mi destino, o se ha empapado de la película, ¿verdad?, de Clint Eastwood sobre Sudáfrica y sobre el destino, ¿verdad?, de yo soy el dueño de mi destino, soy el capitán de mi vida, etcétera, etcétera, Nelson Mandela, y se pega un rollo que no sirve. Y sobre todo hoy tenemos que ver cómo lidiar con las situaciones de nuestra época, que somos unos sujetos sin destino, lo cual no está mal, porque ya no lo da ni la religión, ni nos lo da la política, ni nos lo da la filosofía, y el hecho de que no tengamos un destino es algo fabuloso, pero no es ni motivo ni para el optimismo ni para el pesimismo, es afrontar tu vida como una vida de riesgo, en la que te lo puedes tomar a veces como un drama y a veces como una comedia, pero sobre todo recordando, y termino, que la catástrofe es un elemento de la tragedia. No solo es un elemento, es el último acto de la tragedia. Catástrofe no designa lo que queremos. En la tragedia griega se llama catástrofe al momento final de la obra. Catástrofe, catastrophein, catastrofú. Y dice Benjamin, que lo menciona tanto Rafael, la catástrofe no solamente ya es el último acto de la tragedia, es que las cosas sigan siendo así. Que las cosas sigan así, que no haya modificación del juego que tenemos, que todo sea el mismo reflejo en el espejo, que todo sea la misma bazofia de ayer, eso es la catástrofe. La inmovilidad, la inercialidad, la fosilización. Por eso hay que pensar por qué tantas obras de artistas contemporáneos son taxidérmicas. ¿Por qué tanto artista humorístico contemporáneo como Catalán es taxidermista? ¿Por qué hay tanto taxidermista que van de humorísticos? Porque solo entendemos el humor como humor taxidérmico, lo cual hace ya ver que es un humor que quiere ser eterno y en sí mismo está abocado a corromperse como todo animal reducido a la taxidermia. Por tanto, el humor es mucho más fluido. Hay que ser más nómada, hay que ser más anarquizante para tener el sentido del humor. Por eso, no solamente es reírse de uno mismo, porque a veces uno se ríe de sí mismo para protegerse con respecto a la risa que contra uno se puede desplegar, sino ser nómada y tener una actitud viajera y rafaelista, ¿no? Es decir, desplazarse para no quedarse inmovilizado en una posición acomodaticia. La gente se atornilla. Nos atornillamos a los discursos, nos atornillamos a las butacas. Uno, en la cuestión del arte, uno dice, es que soy artista, ¿cómo voy a dejar de serlo? Otro día me lo decía un chaval, que a una chica que en Facebook puso que dudaba mucho de si seguir siendo escultora, se había cortado una mano, había tenido un accidente grave, y le decían, ¿cómo vas a dejar de ser artista? Uno nace artista y muere artista. Y ella dijo, ¿cómo puede uno decir esta gilipollez en el siglo XXI? Uno tiene que entender que un día, porque ya ve que eso está agotado y porque no es un burócrata que va todos los días a hacer un performance, a pintar un cuadro, a escribir un texto, a hacer un poema, a componer, dice, esto se acabó, ahora me gustaría dedicarme a criar lechugas o a ordeñar cabras, y ahora quiero cogerme una mochila y salir pitando, porque a veces nos quedamos atascados en el destino artístico, en el proyecto artístico y en estas cosas que me parece a veces que nos impiden salir de nuestra obstinación necia y de nuestra terquedad. Y creo que hay muchos momentos en los que tenemos, yo sí cambio a veces de rol, es porque me digo muchas veces, ¿para qué sigo siendo profesor? ¿Para qué sigo haciendo tal? Y entonces trato de cambiar hasta de personalidad, no en plan esquizofrénico, porque me planteo muchas veces si tiene sentido seguir haciendo lo que hacía. Pero me lo planteo no como retóricamente, porque me gustaría dejar de hacer muchas cosas. Me gustaría, sobre todo porque son compromisos absurdos que te metes entre pecho y espalda. Nosotros, por ejemplo, hemos llegado a la idea de todos los viernes reunirnos. Pues vamos a tener que reunirnos a partir de ahora otros días. No vaya a parecer que somos unos burócratas de las reuniones y que hemos cogido estas inercias. Es que estos tres tíos, los tres calvos y el que va disfrazado de conejo de Playboy, se reúnen los viernes. Joder, que le den por saco a los viernes. No queremos saber nada de los viernes. Y que tenemos este formato, ¿no? ¿Por qué ha salido así? Pues porque somos inerciales, y lo somos, y eso sí que es un desastre y una catástrofe.
Oye, pues podemos hablarlo, ¿eh? Rafa, ¿tú qué opinas? En fin, hablaba Fernando sobre el destino, ¿no? El destino como el fantasma que persigue a las personas que lo han consultado o que lo conocen. Pero claro, como él muy bien dice, el destino ya no existe, el destino se lo labra a cada uno. Ya no tenemos al oráculo de Delfos que nos dice que nos vamos a encontrar con nuestro padre, matarlo y nos vamos a casar con nuestra madre, ¿no? Como decíamos antes. Así que sí, el destino es el fantasma, en realidad. Es el fantasma que persigue, pero ese fantasma ya no lo tenemos delante de nosotros, porque como muy bien decía Fernando, también pues la Iglesia pasó a mejor vida, ¿sabéis? Y el mensaje pues ya no, queda gente que lo escucha, pero bueno, poca, yo creo, en mi opinión. Yo quería también introducir una cosa que, bueno, Fernando ha dicho también, pero quiero decir que estoy de acuerdo con ella, es decir, ¿por qué no buscamos la mezcla de lo trágico y lo cómico? Es decir, tú has dicho, ¿lo cómico está condenado a desaparecer? Yo creo que no, pero debemos encontrar en el medio esa virtud, en esas obras que nos hablen, quizás que nos atraigan con algo cómico, pero que tengan algo más detrás, ¿no? Antes de empezar, nosotros hablábamos de un artista que yo recomiendo a la gente que lo busque también, que se llama Mark Bill, ¿vale? Mark Bill, hay un par de obras que yo voy a destacar para que veáis un poco, ¿no? La primera de ellas se llama La Revoluzione siamo noi, la revolución somos nosotros, y presenta una figura de Lara Croft, ¿vale? Lara Croft es una escultura de Lara Croft que está cubierta toda como si fuera con petróleo o algo así. El caso es que yo creo que se refiere o tiene una lectura que tiene que ver con todo lo que hacen los chicos, con el tema de los videojuegos y cómo están enganchados a los videojuegos o algo así. El otro día yo estaba en mi pueblo, lo cual a mí me parece trágico esto bastante, y nosotros en mi pueblo, por ejemplo, que es muy pequeño, tenemos una afición de jugar al frontón, jugamos al frontenis mucho, siempre. Todos los chicos, los más jóvenes, los mayores, incluso yo de vez en cuando me lesiono también en el frontón, jugando allí al frontenis. Bueno, pues teníamos a la mayoría de los chicos que tenían entre 14 y 15 años observando las pantallas de su móvil y jugando a juegos como Minecraft o Fortnite. Esto para mí es una tragedia, es la revolución siamo noi que dice Marville en su obra, ¿no? Entonces, bueno, por ahí vamos, ¿no? Algo me atrae de la obra, es una figura divertida, la de Lara Croft, pero al mismo tiempo nos da paso a una realidad, ¿no? O hay otra obra de Marville que a mí me llama mucho la atención, que yo lo comentaba con Rayitos antes también, y es una batería, ¿vale? Una batería, de tocar la batería de música, en la cual por detrás simplemente pone pues este lema que ha tenido siempre el rock and roll de vive rápido y muere joven. Ya sabéis, por ejemplo, que hay figuras incluso que han muerto a la misma edad. Yo, si no me confundo, Jim Morrison y Kurt Cobain pues fallecieron a los 26 años de edad, me parece. No estoy seguro, pero bueno, por ahí, por ahí más o menos. Entonces, claro, muchas veces cuando hablamos, por ejemplo, cuando en música se habla de actitud, ¿vale? En la actitud, en la música, y hay revistas que nos cuentan de ello, por ejemplo, César Martín, que dirige la revista Rock and Roll Popular 1, que es una de las más, pues yo creo que más se dedican al tema del rock and roll, o se han dedicado al tema del rock en España. Cuando hablan de actitud se refieren al sexo, drogas y rock and roll. Pero en el fondo esa actitud divertida, esa actitud cómica, si queréis, es una tragedia. Porque, hombre, que una persona acabe su vida a los 26 años es completamente trágico, ¿vale? Bien sea como Kurt Cobain, que se voló la cabeza, o como Jim Morrison, que acabó pues completamente drogado, ¿no? O lo que fuera. En realidad, por lo menos para mí, eso es una tragedia, una persona que ha terminado su vida tan joven. Pero esto de vive rápido y muere joven, pues bueno, puede tener algo de actitud, puede tener algo de divertido, de cómico, pero en realidad yo creo que no lo es. Así que ahí, en esa mezcla entre los dos, yo creo que es donde deberíamos buscar el sentido que a lo mejor pueda ofrecernos la obra de arte, una atracción hacia lo cómico que nos lleve hacia una reflexión sincera sobre ciertos problemas, porque en realidad nosotros vivimos en una tragedia continua, es que es verdad, eso, vivimos en una tragedia, no solo como decía el doctor Soriano, por nuestra certeza de la muerte, sino por cada una de las cosas que nos rodean. O sea, cada una de las cosas que rodean nuestra sociedad, cuestiones laborales, cuestiones económicas, cuestiones de todo tipo. O sea, todo lo que podáis pensar es una tragedia. Así que, bueno, si le ponemos algo de cómico, yo creo que está bien y nos ayudará a seguir o a avanzar hacia adelante.
El próximo día todos con pijama o con algo Vale. divertido, y ya está, para romper Bueno, yo el... me pongo un yukata, que es un pijama japonés que os Pues venga, encantará, va. seguro, Oye, vamos. eso estaría bien, ¿eh? Hacer algún Vamos, día alguna sería cosa la un leche, poco, vamos. romper un poco ahí con los esquemas, para nosotros y para todo el mundo que nos vea. Doctor Soriano. Y yo creo que Fernando subestima la vocación artística, francamente. O sea, porque creo que algo bonito, y sí entiendo el punto, pero sí creo que subestima mucho la vocación artística, porque algo bonito del arte es precisamente que te permite ser muchas cosas, especialmente si te dedicas al performance, a las artes actuales. O sea, la idea del pintor encerrado en su taller, sufriendo y pensando que cuando se muera van a descubrir su obra y entonces ahí va a ser revalorado, coincido en que es completamente absurda, anacrónica y anquilosada. Pero las artes actuales creo que tienen una gran versatilidad. O sea, por ejemplo, no sé, hoy voy a hacer un performance que sea trabajar como en la sección de atención telefónica de una empresa y lo registras, es una pieza. Hoy voy a hacer un performance donde salgo a la calle a bailar por la política. Se puede hacer, o sea, el arte te da una gran libertad. El arte te da una gran libertad en la vida y creo que es difícil no reincidir. O sea, creo que es complicado no reincidir, porque, por ejemplo, en el caso de Fernando, que dice, lo ha dudado, bueno, pero enos aquí. O sea, se vuelve constantemente. El arte es muy sexy en ese aspecto. Es muy, muy seductor la actividad artística. Y para alguien que le gusta y que se rompe una mano, por ejemplo, yo conocí el caso de una muy cercana amiga mía que tuvo una agresión por un pleito de tránsito y le abrieron la mano y era pianista. Y era una de las mejores intérpretes de piano de México. Y fue una tragedia brutal. Y hace mucho ella ya no tocaba, pero una cosa es elegir no poder, o no tocar, y otra cosa, no poder tocar. O sea, hay tragedia en el que una vez que se ha dedicado al arte, deja de hacerlo. Y pienso en Duchamp, que elige no hacerlo y se dedica al ajedrez. Porque Duchamp era un intelectual más que un artista, era alguien entregado al ejercicio mental. Y de paso le quedó el arte, pero Duchamp era muy grande para el arte. Así que mejor voy al ajedrez. Pero también pienso, por ejemplo, en una figura bien curiosa que es Bacon. Francis Bacon, que, bueno, el doctor Castro lo conoció en persona, pero que tuve su obra y es de una magnitud dramática brutal, pero lo ves en sus entrevistas y siempre se está riendo. O sea, como si para Bacon todo fuera un chiste. En algún momento le preguntan, creo que es de David Sylvester, me parece, le pregunta, ¿por qué pones dientes en tus pinturas? Y él dice, porque me recuerda a todos mis amigos, todos me han tirado los dientes uno por uno, ¿no? Y se empieza a reír, y digo, seguramente es más gracioso en inglés, pero tú ves a Bacon que ha encontrado un equilibrio perfecto entre una vida dramática llena de amantes y bohemia, entre un humor personal que le permite contar chistes en las entrevistas y una obra seria. Creo que ese equilibrio tan difícil de encontrar es lo que perdura, no tanto la comedia por sí misma o el chiste, porque como bien decían, eso es del momento, ¿no? Y ya cuando tienes que explicar un chiste ya no es gracioso, pero sí quedan las grandes figuras que utilizan la comedia para hacer arte, lo que hablabas un momento de Manzoni. No sé si toda comedia se preserva, pero sí aquella que es tan extensa que te hace reflexionar sobre algo más que la comedia en sí mismo. Ahora que citaba el doctor Castro esperando a Godot, yo cuando era más joven, de hecho hice el papel de Vladimir en un montaje, que hacía teatro cuando era chavo. Y no la entendía, o sea, entendía el drama, pero no entendía lo gracioso hasta que la vi montada por alguien más. O sea, no, pues es bastante estúpido, ¿no? O sea, para ti, tú estás muy dentro de tu propio drama y no te das cuenta que a lo mejor no es para tanto. Y creo que eso sucede mucho precisamente en los que surgen, o más bien utilizan la comedia para criticar. Por ejemplo, hace un momento decía alguien aquí en el chat, una usuaria, decía, ahora lo leo,
La gran tragedia será que pronto los museos estarán vacíos, sin obras pintadas o esculpidas y sin público. Estas serán escritas con largas instrucciones, solo para intelectuales. Llorarán y reirán. Ay, relájate un chingo. O sea, no es para tanto. Siempre va a haber esculturas y pinturas en los museos. O sea, no entiendo por qué la gente se toma tan en serio estas cosas, habiendo hambre en Sudáfrica, pandemia por acá. Hay cosas, el arte es extraordinario y yo me debo al arte, vivo del arte, me encanta, lo amo, pero también hay cosas que son bastante más relevantes para la actualidad, la pobreza, la crisis económica, y creo que dentro de eso, a lo mejor no deberíamos de tomarnos tan en serio el arte, porque el arte es una cosa muy seria que preserva, perdura, crea estructuras, pero ya en el mundo de la brutalidad hay cosas mucho más presentes, continuas, problemáticas. Y el arte va a seguir estando ahí, y los chistes van a seguir surgiendo, y los memes van a seguir empoderándose. Es parte de la naturaleza humana buscar el arte. Es parte de la naturaleza humana buscar el chiste, tratar de ser feliz en la tragedia. Lo que creo que no es tan parte de la naturaleza humana es reflexionar sobre esa tragedia. Y creo que en ese aspecto el que reflexiona desde el humor sí va a trascender, contestando a la pregunta inicial, sí va a trascender siempre y cuando la reflexión sea sobre algo trascendental a partir del humor. Porque las pequeñas obras que hacen chistes sobre el momento, las pequeñas o las grandes obras que se burlan de Trump, por ejemplo, ahorita, van a dejar de existir. Son oportunistas y en el oportunismo llevan la impronta de la fugacidad. El artista oportunista desde la comedia es fugaz. El artista oportunista desde la tragedia tiene un poco más de posibilidad de perdurar. Y yo te diría incluso que es más difícil ser perdurable desde la comedia que desde la tragedia. Es más complicado hacer una obra humorística. Vuelvo a pensar en el cine de Chaplin, en el cine de los hermanos Marx, sobre todo, y es mucho más difícil que llegues a hacer algo de ese nivel, de esa comedia que trasciende, que dedicarte a la tragedia y trascender a partir de ello. O sea, es más difícil colar una risa en la historia que una razón para llorar. Pero hay que cuidarse de la mala comedia. O sea, por ejemplo, yo pienso y siempre que sale el tema, no sé en España, pero en Sudamérica aman el Chavo del Ocho. Y el Chavo del Ocho es una de las piezas más patéticas, clasistas, terribles y poco graciosas de la comedia mexicana. Debe ser de lo peor que se ha hecho, pero ha perdurado como un virus que no se va. Y creo que hay que tener cuidado con eso, hay que tener cuidado con la comedia, porque el hecho de que una comedia triunfe no implica que sea buena. A lo mejor implica que un montón de gente tiene mal gusto, pero no implica que sea buena comedia. Y te digo, en YouTube se ve a cada rato, hay canales con millones de seguidores que hacen chistes y son chistes muy malos, pero cumplen la función de llegar de tu trabajo, tirarte en tu tele, verlo en el celular. Hay que subir el nivel de la comedia, hay que subir el nivel de la comedia para subir el nivel del público y que a su vez el público sea más exigente. Desde la comedia o desde la tragedia, pero hay que buscar la excelencia, creo yo. Y cuando se busque la excelencia, entonces claro que la comedia puede trascender en el tiempo, porque se llega a esos lugares comunes a la humanidad. Y sí, o sea, contestando a tu pregunta, yo creo que sí puede perdurar, pero tiene que ser muy buena comedia, muy buen humor. Yo ahora te estaba escuchando y lo que me venía a la cabeza es que realmente más allá de que sea comedia o tragedia, yo creo que tiene mucho que ver con el hecho de que se recurra a algo contextual, o sea, con algo localizado, ya sea a nivel temporal o a nivel geográfico. Pero si eres capaz de trascender eso, realmente la comedia puede llegar a trascender con tanta fuerza
como puede llegar a trascender en un momento dado la tragedia. Porque de hecho, si tú haces, por ejemplo, tragedia con cosas que también son muy actuales, muy contextualizadas ¿sabes? En una ubicación determinada y en un espacio determinado, quizá también dentro de yo qué sé, de un tiempo, cueste también entenderlo en su magnitud. ¿Sabes? Pues igual hacerte una idea, pero no sé. Y con el humor creo que pasa lo mismo. Por ejemplo, estaba pensando que ahí es cierto lo que comentabas, por ejemplo, que hay muchas piezas humorísticas que están muy relacionadas con el momento, pero hay algunas que yo creo que sí que van a trascender. Por ejemplo, cuando has mencionado Charlie Chaplin, o sea, no sé en qué época se hicieron la mayoría de las películas, que estamos hablando del 30 y pico o 40 y pico, ¿no? Y a día de hoy hay muchas escenas de Charlie Chaplin que tú las puedes ver y te puedes reír. Es decir, han sido capaces de ser, bueno, eso, que han podido permanecer en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, creo que es más perdurable el cine de Chaplin, pero lo que mucha gente recuerda es el discurso de La Grande Dictature. O sea, Por mucha gente ejemplo, sí, recuerda el sí. momento dramático de Chaplin y yo personalmente creo que no es lo mejor. Pero a la gente le gusta ver esa ruptura de la comedia para decir algo extraordinario y ya no lo pueden contextualizar. O sea, ya no pueden contextualizar qué tan realmente grave fue eso. ¿Sabes? Así rápidamente, solo para agregar, Sí, sí. ¿saben? Creo que está muy infravalorada en este terreno Yoko Ono. Yo creo que Yoko Ono está muy infravalorada, ha sido vapuleada desde la ignorancia y desde la estupidez, pero Yoko Ono es alguien muy refinado en su comedia. Solo que es tan particular su sentido del humor que casi no se entiende. Pero a mí me parece que Yoko Ono es alguien que debería estar en este top 10 de artistas del humor. Yo pude trabajar con, bueno, y conozco, trabajé con Yoko Ono y tengo siempre también esa impresión que transmite Soriano de que es la artista más, bueno, no artista, en realidad es uno de los personajes más detestados de la historia del siglo XX porque se le atribuye haber hecho que se separaran los Beatles, ¿no? Algo, por otro lado, que para gente a la que los Beatles nunca nos gustaron, pues es hasta una maravilla que lo hiciera. Es decir, que se separan los Beatles gracias a Yoko Ono, pues incluso gracias por haberlo hecho. E incluso no se valora qué es lo que hizo John Lennon después de separarse. Es decir, que a lo mejor, si no se fuera tan machista, misógino y patriarcal, se vería que Yoko Ono fue una influencia decisiva en la maduración intelectual del propio John Lennon y en el tipo de música que hace. Porque cuando conoce esto mucha gente no lo sabe y algunos que se meten con ella es un poco absurdo porque no han estudiado nada al respecto. Cuando conoce a Yoko Ono, John Lennon, resulta que Yoko Ono era la alumna predilecta de John Cage. No solo era la alumna predilecta, era la mujer que impartía las clases de composición que él impartía en la New School for Social Research, que las daba con John Maxwell. Es decir, era la persona que daba continuidad. El número 1 de la revista Fluxus, CCV3, está dedicado a Yoko Ono. Cuando se crea Fluxus en el año 62, que es un movimiento, por ejemplo, no hemos hablado de dónde viene el humor del arte contemporáneo, la comedia. Evidentemente, la beta cómica, la beta de humor del arte del siglo XX arranca en el Cabaret Voltaire en 1916-17, es decir, arranca en Zúrich. Y es el Dada, con Tristan Tzara, con los hermanos Janco, con Hugo Ball, con Giselle Beck, el que crea la matriz de un modo de hacer arte humorístico que es antiartístico. Es decir, es toda la dinámica de antiarte, que es el propio Dada, la que va a ser recuperada infinitas veces. Podemos hacer una historia del arte del siglo XX como las distintas reapariciones del Dada. Academizado por el surrealismo, es decir, Breton academiza, vuelve académico el Dada. Robert Motherwell hace la antología de poetas Dada y lo mezcla incluso con la pintura de tipo americano. Reaparece el Dada en Robert Rauschenberg, Jackson Pollock, en Rauschenberg y en Jasper Johns en la época del pop, que ellos eran dadaístas en la línea duchampiana, porque incluso el propio Duchamp funda Dada Nueva York con Man Ray, es decir, que es también en algún momento se vincula al Dada de una forma explícita. Y luego, sobre todo, el gran momento dadaísta o neodadaísta es Fluxus, que se califica el primer festival de Dadas, que es en Wiesbaden, se llama Neodada in der Music, Neodada en la música, se hace en Wiesbaden por George Machunas. Y dice Machunas en su manifiesto Fluxus, Dada no existiría sin John Cage, sin la Boîte en Balins, sin Speaky Jones, sin el gag y sin el humor. Es decir, es un movimiento artístico que se define desde el minuto 1
como un arte humorístico y de gag. Pero es que Cage era un humorista. Cuando ves las composiciones musicales de Cage, el concierto Water Music, eso es humor en estado puro, es decir, introdujo el humor en la música. Y yo tuve la fortuna de pequeño estar en la cercanía de Wolf Hostel, el padre del happening y del videoarte, dado que se afincó en Malpartida de Cáceres, en Extremadura, como sabéis, y conocí ya siendo pequeño a Nanjun Paik, a Yoko Ono, a Joseph Beuys, es decir, pero los traté cuando era un infante, no porque no era un profesor, era un joven niño que los veía hacer cosas en un pueblo. Pues a mí, Yoko Ono siempre me pareció una figura cómica que además tiene una obra musical excepcional, que muchas veces cuando se la critica se toma, como hacen algunos, toman una sola acción, la del grito al micrófono, sin saber que se está criticando la falocracia del micrófono. Es una referencia al uso del micrófono como elemento de poder. Pero ella tiene piezas de instrucción, tiene hasta piezas objetuales, hasta reflexiones sobre qué es la pintura hoy, que me parecen excepcionales. Y algunos que han trabajado sobre ella, como el caso de Pablo Rico, el curator español, que ha trabajado con ella mucho tiempo, yo creo que nos han permitido presentar obras importantísimas y me parece muy bien que las reivindiquemos. Alguien en el chat dijo que hemos hablado de muy pocas artistas mujeres en la idea de comedia hoy de arte. Por ejemplo, otra gran artista cómica es Esther Ferrer, de Zag, que también es una artista humorística. Hay artistas que no tienen ese humor, por ejemplo, Marina Abramovic es una gran artista trágica, que se toma su vida como una tragedia continua, barroco balcánico, vida y muerte de Marina Abramovic, lo que acaba de hacer anteayer sobre María Callas, recuperando la figura de la ópera de María Callas, pero hay un humor también, como han señalado, un humor feminista y un humor de mujeres que se encuentra en muchos artistas, que también es fundamental muchas veces reivindicar, y también se encuentra en muchas performances, igual que hay artistas súper trágicas. Hemos hablado el Día de la Política de Teresa Margolles, y no cabe que su obra es una obra sobre el drama, sobre asesinatos, sobre el crimen. Es decir, que hay aquí mucha tela que cortar, pero sí creo que, por ejemplo, en el caso de Yoko Ono, es un artista que tiene un sentido del humor tremendo, y también que tiene que ver con un artista que ha tenido que soportar unos ataques salvajes y que es como una especie de reaparecer continuo. Una anécdota que puedo contar es que cuando montamos la exposición de Yoko Ono en Valencia, eran unos ataúdes de mármol, dentro de los cuales nacía un naranjo, como esa idea de muerte y fertilidad de la propia muerte, lo que germina en el espacio de la muerte, la relación con la finitud, pero también con los rituales de la fertilidad mediterráneos y con el naranjo como árbol y fruto característico de esa región. Y se produjo un acontecimiento oportuno y fortuito que fue tremendo. Resulta que, estando montada la exposición, se produjo un naufragio, fallecieron una serie de gente, los sacaron del mar ahogados, llevaron los cadáveres al puerto de Valencia y entraron en el primer espacio, que era aquella sala donde estaban las piezas de Yoko Ono, creyeron que eran ataúdes preparados para los muertos y desmantelaron, sin darse cuenta que era una obra de arte, la pieza de Yoko Ono, para meter a los ahogados en los ataúdes de Yoko Ono. O sea, que imaginaros cómo se pasó de una obra de arte fluxus cómica a una obra de arte circunstancialmente trágica, porque cuando ya le dijeron, oye, que tus ataúdes metieron dentro a gente, pues dices, hostia, el ready-made reactivado, ¿no? Es decir, cambio de signo de la noche a la mañana. Es decir, yo creo que también, como decíamos la frase de Marx, la historia se repite dos veces, primero como tragedia, como farsa. Hay cosas cómicas de la historia de la cultura que se volvieron trágicas, hay cosas trágicas que se volvieron cómicas, hay cosas tragicómicas que hoy ni siquiera entendemos. Están los papeles de detrás del espejo de Rayitox que hoy tienen que ser descifrados. Es decir, hay cosas que no sabemos ya decir si son trágicas o son cómicas. Y sí querría decir que tal vez tenga razón Soriano, que yo subestimo el papel del artista, pero lo hago por una razón básica. Para mí, el artista, frente a la frase, Naumann es un artista cómico, Bruce Naumann, aunque no lo parezca, y tiene una obra que dice, The True Artist, el verdadero artista, ayuda al mundo revelando verdades místicas. Es un neón. Esa obra, que parece una obra mística, es una obra cómica. La hizo porque enfrente de su casa tenía un anuncio de cervezas Budweiser. Y lo que venía a decir es que él ya no creía en el artista místico, ni en el artista que se creía su tarea y su destino como una tarea, un destino del que no se podía zafar. A mí me preocupa la rutinarización del carisma. Este es un tema, me preocupa la rutinarización de la vocación. O incluso el uso del concepto de vocación como un término que tiene algo de oficio ceremonial religioso. Tengo una vocación como el que tiene una vocación de ser un sacerdote, un sacerdocio. Me fascinan los artistas que en algún momento decidieron dejar de serlo
como ese libro, ¿verdad?, de Vilamatas, I Would Prefer Not To, Barley and Co., es decir, los que dejaron de ser artistas y convirtieron su dejar de ser artistas en un modo de serlo. Rimbaud, Arthur Rimbaud deja la poesía, se convierte en traficantes de armas y de esclavos en Abisinia. Rulfo, en un momento, ¿por qué no siguió escribiendo Rulfo? ¿Se le secó la imaginación? ¿Por qué no escribió más Salinger? No se le secó la imaginación. A mí me fascinan aquellos que en un momento dado se dan cuenta que hicieron su obra, que su obra no era toda su vida, que la vida es más importante que la obra, que la vida es tal vez la más importante e impresionante obra de arte que tenemos que hacer. Por tanto, no subestimo al artista, creo, hipervaloro a la vida y me resisto a convertir el arte en una jaula para la propia vida, en algo que, y además es que he visto durante demasiados años a muchos artistas que acudían, no a su estudio, porque ya estamos en una época post-estudio, que habían encontrado una fórmula y la repetían hasta el infinito y más allá, y vivían y estaban matasellando sellos, no se habían dado cuenta que habían rutinarizado su pasión. Y yo mismo, es decir, he tenido que cambiar muchas veces de actividad, es decir, parece que hago la misma y no es así. Es decir, que mi destino académico habría sido haber hecho todo lo contrario que hago hoy. Ya cuando empecé a hacer periodismo, crítica, curadurías, me dijeron, te estás equivocando, esto no es lo que hace un académico. Un académico no se disfraza, no hace obras cómicas, no hace cosas en YouTube. Es decir, me fueron diciendo que las cosas que hacían eran el final de la vocación y de la profesión y del modo en el que se desplegaba. Pero es que cuando digo, a mí me encanta Gordillo, que además sé que lo hace y que lo piensa y lo plantea, que cada vez que va a hacer un cuadro dice, no hay día que me levante en el que no me pregunte por qué tengo que pintar y por qué tengo que seguir encadenado a esto, cuando tengo que plantearme la problemática de por qué seguir. Había en España un cómico que era Joe Rigoli que decía, yo sigo, ¿no? Yo sí, como seguir pedaleando. Y hay muchos momentos en los que tenemos que plantearnos, yo creo que a veces resetear o parar y decir, vale, voy a ver si esto sigue siendo tan sexy como lo que me dicen que es muy sexy ser artista. Yo creo que ahí puede entrar uno también en una dimensión hasta quimérica de esto es muy apasionante. Y también hasta cuestionar la idea de que este es un espacio de libertad, ¿no? Es que que esto también se dice, ¿no? Es que el arte es un espacio en el que uno puede tener una gran libertad y una gran servidumbre, porque a veces nos dejamos vencer por una ideología de la libertad artística cuando es una libertad que muchas veces también son unas cadenas. Por tanto, yo sí tiendo a ni sobrevaloro ni infravaloro, sino que creo que sintomatológicamente también a veces poner freno a una situación que sencillamente es como una especie de vocación, ¿no? Como hay una canción, mami, yo quiero ser artista de revista, ¿no? Yo quiero ser artista. Vale, pues porque Piglia tiene una conferencia en la que dice que tal vez el único artista que merece serlo es aquel que cuestiona su propia posición, se ríe de ella y trata de ser finalmente un antiartista. ¿Por qué nos sigue fascinando Duchamp? Pues porque cuestionó no solamente qué era el objeto artístico, cuáles eran los modos de la creatividad, sino hasta cómo se entendía el hecho de ser artista. Y por eso era, como decía un camarero, ¿no? Vivo como un camarero, me dedico a respirar. Y le preguntaron, ¿a qué ismo correspondes? ¿Al surrealismo, al futurismo, al dadaísmo? Y dijo, al erotismo. El erotismo es la única constante, ¿no? Eros c'est la vie. Bueno. O sea, pero vamos, pero ese erotismo, pero hay que decir una cosa, ese erotismo algún día aparece la impotencia y algún día aparece la imposibilidad de completar. Por tanto, para no caer en el bobarismo, en Madame Bovary, en el bobarismo, en la insatisfacción perpetua, creo que a veces plantearse la necesidad de reflexionar sobre qué estamos haciendo y si deberíamos seguir pedaleando cuando no hay cadena ni bicicleta, ni suelo en el que apoyar nuestros propios pies, es fundamental. No vamos a ser como el coyote y correcaminos, que estemos caminando y no hay debajo suelo. Por tanto, yo tengo una tendencia oportunista, tragicómica, realista, de también no caer en el arte como la libertad, un wishful thinking, el paraíso de los gnomos y finalmente todo es muy bonito porque también no es así. O por lo menos, yo no, para los académicos, para nosotros, como he dicho muchas veces, que tenemos un salario mensual, podemos vivir en el mejor de los mundos posibles. Casi estamos fortificados, pero yo creo que en muchas ocasiones la existencia artística como un destino del que no te debes separar y como una vocación en la que te mantienes, yo no la he vivido así. No me considero un artista, pero me dedico a algo que es mi pasión. Pero muchas veces planteo que tal vez sería bueno dejar de hacerlo. Pero es que no es que no te debes de separar, es que eliges seguir. O sea, yo creo en la elección, yo creo en el existencialismo sartreano.
Todo es una elección. Y de hecho, ahorita que estábamos hablando de esto, pensaba que alguien que no hemos mencionado, que podríamos mencionar, es Tadeusz Kantor. Y Tadeusz Kantor es alguien que también tendría que estar en esta plática. Y es alguien que elige esto. Y la cosa es que yo estoy completamente de acuerdo con esto de crear una fórmula del arte. Sí es aburrido, es tedioso. Incluso yo desconfiaría de aquellos artistas que crean obra que se parece mucho entre sí. O sea, yo desconfiaría de que Jeff Koons tenga el título de artista, Damien Hirst tenga el título de artista. A mí me parece que se utiliza el término artista con demasiada libertad. O sea, que a cualquier persona que vende una pintura, oh, ya es artista. No, güey, vendió una pintura. No es eso. Yo me gusta la idea de elegir el arte diariamente porque admiro a personas que eligen el arte como vida. El caso de Fernando, que es alguien que yo digo, yo a su edad quiero ser así, quiero tener esa biblioteca en mi casa. ¿Y cómo la consiguió? Dedicándose al arte. Bueno, entonces hay un destino posible ahí. El fantasma. Ya, sí, exacto, ya si después se dedica a vender hamburguesas en un McDonald's, bueno, a lo mejor eso ya no lo sigo, pero hasta que yo lo veo, me gusta esa biblioteca que está atrás, y es alguien que a cada rato habla, no es que yo conocí a Bacon, yo conocí a Yoko Ono, güey, ¿cómo no va a ser emocionante? ¿Cómo no vas a querer dedicarte a eso? Bueno, Es como conocer a Hemingway para mí. claro, a lo mejor, fíjate, tuve la mala suerte de conocer a muchos artistas así grandes. Fíjate, te va a sorprender, pero entra en la bibliografía. Yo hice el primer número sobre Tadeusz Kantor en español, porque fue el primer campo que me gustó, el campo que a mí más me gusta del arte es el teatro. Y yo tuve un grupo de teatro y pusimos yo hice el papel del bombero en La cantante calva de Ionesco, y luego hice la integral de Beckett, y por eso escribí sobre Beckett, etc. Bueno, para mí, mi primera pasión fue el teatro, y es la que más me gusta, pero tengo un problema, soy muy mal actor. Es decir, yo he sido muy mal actor, pero fatal. Me he dedicado a dar conferencias por lo mal actor que era, porque creo que soy un conferenciante más o menos pragmático, que resuelvo, algunos dicen que hasta el vez de cuando en cuando doy alguna buena, pero a mí la conferencia se me da muy bien, pero el papel de actor era malísimo, y era actor y director. Y tuve la fortuna en el año 84, 85 de cruzarme con Tadeusz Kantor, que fue para mí la gran revelación, y luego fui a tratarle a su estudio, Cricot 2, y le hice el número de la revista Creación, Kantor, ese número lo tendrá Rafael seguramente, el dedicado a Kantor. Luego fui comisario en 4 ocasiones de Tadeusz Kantor, de la exposición que hizo él. Y Kantor me impresionó mucho la primera obra que vi suya, que fue Violopole, Violopole. Una cosa alucinante. Pero luego hay una obra suya que yo le hice el programa de mano para su presentación en París, que se titula Que revienten los artistas. Es una obra brutal. Y en Que revienten los artistas trata de cómo Kantor mismo, con Cricot, él estaba siempre, como sabrás tú, Soriano, que te gusta el teatro y has hecho teatro, Kantor estaba en escena. Kantor estaba en escena con sus actores y los dirigía desde la escena. No era como Pirandello, 6 personajes en busca de autor. Es que él iba modificando la propia escena a medida que sucedía. Era un performer, era un artista, era un pintor, es fundamental, es un vanguardista fundamental del arte de su país, del arte polaco contemporáneo, pero él hizo esa obra Que revienten los artistas, que era, y dice en un momento dado, todo artista tiene que llegar a reventar para dejar de serlo. Esa es una reflexión de Kantor que a mí me marcó. Y al final hacen una barricada con un altar polaco, y cogen unas armas y disparan al público desde el escenario. Sale la abuela del artista, en una época salió la abuela del propio Tadeusz Kantor con un triciclo a toda hostia, y dice una frase en polaco que dice: no se puede impunemente tratar de recuperar el pasado, ¿no? O sea, contra la nostalgia y contra la hiperpedestalización de la vocación artística. Pero es que Kantor luego, la última obra que hizo en vida se llamó Aujourd'hui c'est mon anniversaire, hoy es mi aniversario, es mi cumpleaños, que fue tremenda, que estaba ya agonizando, y subió ahí al escenario sudando frío, para escenificar su último cumpleaños en el escenario. Se negaba a que hubiera aplausos no salían los actores a recibir los aplausos, era un gesto anticonvencional. Los actores salen al final a hacer el gesto de inclinarse ante el aplauso del público. Kantor cerraba la puerta, impedía que los actores y él mismo, nadie salía a recibir los aplausos, como diciendo que le den por culo a los aplausos. Es decir, él no quería esa reacción del público. Por tanto, compartimos esa pasión por Kantor, pero sobre todo
esta también es un drama de la vida, es decir, cuando has conocido he valorado tanto el arte y lo sigo valorando tanto, cuando has conocido artistas tan grandes, en algún momento también tienes como esa sensación de los momentos en los que viste que estaban a punto de dejarlo todo, e incluso los que lo dejan todo. Mi maestro Nacho Criado es un artista que lo dejó todo, que lo dejaba todo en cada exposición y que estaba constantemente dejando de ser artista. Tal vez hay como el famoso texto que ha mostrado en un momento Rayitos, ¿no? De Alan Capro, la educación del desartista, ¿no? Es decir, cómo dejar de ser artista siendo artista. Es decir, cómo tratar de escapar del rol artístico, porque todos lo sabemos. Hay un momento que es un rollo, que es cuando te encuentras con un artista que va de artista, con un poeta que va de poeta, con un filósofo. Tú vas en un bar y te pides una cerveza y uno te dice, yo es que soy un filósofo, sales corriendo que te jodes. O sea, dices, solo me faltaba encontrar un filósofo a estas alturas de la noche. O de repente llega uno, es que yo soy artista, dice, madre mía, qué dolor de cabeza me va a dar. Entonces, yo creo que es importante quitarnos la coraza de que somos algo como algo que no podemos dejar de serlo. Y tratar de por lo menos de no rigidificarnos, es decir, no autotaxidermizarnos diciendo es que nos hemos convertido en aquella especie de escultura de sí. Esa frase de Píndaro, el héroe es el que llega a ser el que es. Hay gente que te dice, artistas, ya soy artista, ya llegué a ser artista. Es que yo he recibido tarjetas de visita de gente que ponía fulano de tal y debajo ponía poeta, o fulano de tal y ponía abajo pintor, y decía, ¿qué coño tarjetas se han hecho estos tíos de visita? Es decir, ¿cómo pretenden que son estos? Algún día habrán hecho cuadros y esculturas y cosas, pero ojalá no le diéramos mucha importancia, pero también rebajáramos la importancia que tiene lo que hacemos. Y a mí me gusta muchas veces atacar las pedestalizaciones, atacar las hiperbolizaciones, no porque crea que tiene que volverse todo derisorio, pero me preocupa muchas veces que sublimemos convirtiendo nuestra situación en algo que nos coloca en un topos uranos que no es cierto, porque arrastramos los pies, tenemos problemas estomacales, se nos cae el pelo, es decir, y esa erosión de lo que nos acontece es la que nos hace todavía más bellos, es decir, esa dimensión efímera es lo más bello. En Eurípides hay un momento en el que se dice, los dioses nos tienen envidia. Dice, un joven está barriendo una escalera en una obra de Eurípides, dice, los dioses nos tienen envidia, y le dice otro, ¿pero por qué? Dice, porque somos efímeros, lo que ellos no son. Nuestra condición efímera es la que nos hace hermosos. El que esto esté sucediendo ahora, en el minuto 20:23, las 8:23 de la tarde, hora española, y en la hora de México correspondiente, esto que será irrepetible, salvo que lo verán, esto que está sucediendo, que no estaba planificado, esto es lo hermoso de la conversación, que salió lo oportuno, lo inesperado, lo no planificado. Que nos enfadáramos, Soriano y yo, que ahora nos dijéramos, Soriano, que nos mandáramos dijéramos, esto es de la verga, ¿no? O nos mandáramos a tomar por culo cada uno desde nuestro lugar. Eso sería el momento tragicómico y hermoso, como, vayan a tomar por mi culo, no sé qué, pinche, y dijera Soriano, pinche Castro, vaya a la verga. Ya estoy harto de oír que conoce a todo el mundo, y de repente me dijera Soriano, dime que conociste a Platón, ¿no? Ya dime que conociste a Platón, ya no mames, mando. Y ese momento en que de repente alguien dijera, ya estoy harto de tanta jerarquía cultural, ¿no? Ya estoy harto de tanta jerarquía, de tanto name dropping, ¿no? Pero hay que decir una cosa, yo creo más, fíjate, creo más en la intensidad de aquello que brilla por una jerarquía interna que en la propia jerarquía de las posiciones culturales. Es que estamos de acuerdo entonces, porque, o sea, yo el otro día puse en el Instagram, puse un mensajito que decía, hay un lugar especial en el infierno para los que se ponen artista en su descripción de Instagram. Sí. Y llovió hate, así como, ¿cómo pones eso? Y los que se ponen doctor también, y etcétera, ¿no? Y era muy llamativo porque la gente se enojaba, particularmente porque muchos de ellos tenían artista en su descripción. Vamos a ver, espérate. Yo desconfío mucho en la gente que se autodefine artista. O sea, no confío en alguien que llega a decir, oye, soy poeta, no. O sea, no confío en esa gente. No confío en los autoproclamados artistas. No confío en los autoproclamados intelectuales. Claro. Pero respeto la toma diaria de decisión. Claro. O sea, yo también estoy en contra de idealizar incluso, de la recurrencia. Pero respeto al que elige con todos sus problemas, decir, bueno, hoy voy a tratar de escribir la mejor novela de la historia. Y igual fracasa. Pero me parece digno, me parece
Loable. Pero bueno, o sea, creo que en el fondo estamos de acuerdo porque no me refiero al arte como una jaula. Me refiero al arte como una metáfora del mundo, de las posibilidades de la vida en sí mismo. O sea, creo que hay pocas cosas como el arte que creen esa metáfora tan perfecta de la vida. O sea, la música especialmente. El gran placer de la música, el gran placer de la escritura. Yo creo que de todas las bellas artes, las artes visuales son medio el patito feo, de hecho. Tenemos problemáticas que los escritores resuelven mejor que nosotros. Los músicos resuelven mejor que nosotros. O sea, de hecho, parte de la tragedia del artista visual es no ser músico, creo yo. Más feliz. Pero bueno, o sea, no más comentado. Pues. Bueno, yo ya he visto que no tengo artista puesto en Instagram, ya lo he comprobado por si acaso. Ah, bueno. Tengo ahí No. el enlace a mi tienda online y ya. No tengo nada. Lo peor es que yo trataba de hacer un chiste, pero no me sale. No soy gracioso. Rafa, ¿tú hay algo que quieras añadir? Son las 8:30. Yo creo que tendríamos que ir concluyendo. Me gustaría. Yo voy a hacer Si voy a hacer un queréis. cierre apoteósico. Espera un segundo. Si queréis, Dime. antes de cerrar, echarle un vistazo a ver si hay alguna pregunta que os apetezca contestar. Y que cada uno elija uno y que cada uno conteste una pregunta y ya con eso luego, si queréis, cerramos. Cuenta, Rafa. Voy a hacer un cierre apoteósico. Yo tengo una certeza, que es la descripción que tiene Fernando en su cuenta de Twitter, que dice que es experto en fregar platos, por ejemplo. Así que ahí tenemos una certeza, una certeza auténtica. Bueno, voy a contar una cosa sobre, porque hemos hablado antes, y un poco a lo mejor también, que nos puede servir para cerrar en todo lo que tiene que ver con tragedia, comedia y todo este asunto. Hemos hablado antes del dadaísmo como un movimiento completamente cómico, ¿no? que intenta reírse de todo lo que significa el arte o el sentido que se tenía de la obra de arte hasta ese momento, ¿no? Pero el origen del ready-made, en realidad, está en muchos de los collages futuristas que se hacían, pues a lo mejor en el año 1912, 1913, y que son los que empiezan a añadir principalmente pues estos objetos al cuadro, ¿no? Picasso ya avanzó alguno de ellos y Braque también en la primera obra que hace Picasso, en La naturaleza muerta con silla de rejilla, que lo hace en el año 1912, pero después los futuristas van a retomar, van a coger esa antorcha y van a desarrollarlo bastante y después yo creo que ahí es donde tenemos el origen del ready-made. Pero la comedia y la tragedia está que este movimiento, el futurismo, que tenía un gran empuje, que tenía humor, ¿vale? Que tenía un ingenio importante, resulta que acercándose a los países donde realmente tuvo un mayor desarrollo, resulta que ahí es donde encuentra su tragedia. Es decir, después del año aproximadamente 1925, este movimiento se acabó. No tenemos absolutamente nada más de él y ha perdido todo el sentido que tiene. En la Unión Soviética, que era uno de los países, porque la revolución de octubre del año 1917 finalmente terminó con todo lo que significaban las vanguardias y con lo que significaba finalmente el futurismo, porque había que hacer un tipo de pintura más realista. Y no hablemos del acercamiento que después va a tener, por ejemplo, Marinetti al fascismo italiano y cómo terminó la cosa en el tema de la Segunda Guerra Mundial. Así que, bueno, pues un movimiento efímero que tenía mucho impulso, que tenía cierto humor, que tomaba el arte con humor, yo creo, en todo lo que tenía que ver con muchos de los collages que se representaban, o incluso en las representaciones poéticas, literarias y demás, y cómo pues este movimiento no continúa, termina en tragedia y pierde el impulso de promocionar o de proporcionar a la gente una visión de lo que era el futuro. Fernando, Dios mío, no lo hagas. Bueno. Estos debates cada vez se están yendo de madre. Esto cada vez está... Bueno, que yo estaba ahí muy serio hablando del futurismo. En el siguiente debate me veo el doctor Soriano haciendo parkour ahí con la estantería también. Rafael preparando quizás, el texto. Bueno, déjame para terminar una cosa más. Yo creo que una grandísima representación de lo que puede ser el arte y el arte en la actualidad, de la comedia y la tragedia, es Joseph Beuys hablándole a una libre muerta en una de las galerías, de Alemania. Eso sí que es una comedia y una tragedia al mismo tiempo. Los dos, en el mismo ámbito. Bueno, venga.
¿Hay alguna pregunta que hayáis visto que os interese, así contestar o que os haya llamado la atención? Yo contestaría una que me parecía que aportaba algo que no habíamos comentado o que no surgió, que es, creo que se llama Ángel Mena, ahora le he perdido, pero me parece que se llama Ángel Mena. Ha repetido en 2 ocasiones una preguntita, bueno, una sugerencia en la que dice que tal vez algo de lo que estamos diciendo tiene que ver con Kenneth Goldsmith y con su concepto de non-creative writing, de escritura no creativa. Bueno, pues gracias Ángel por aportar ese dato o esa referencia. Yo sí creo que hay esa posición que plantea Kenneth Goldsmith y Kenneth Goldsmith como artista, ¿no? Poeta y como, bueno, es el primer poeta condecorado por el MoMA, por el Museo de Arte Moderno de Nueva York, y ha escrito varios libros muy importantes, por ejemplo el que ha hecho sobre Nueva York, sobre como una especie de obra de los pasajes benjaminiana sobre Nueva York. Tiene este libro de Non-Creative Writing que está traducido en la editorial Caja Negra, en el que él quiere apartarse de los cursos de escritura creativa, es decir, de este tipo de cursos que hoy están por todas partes, que le enseña, porque hay también una tendencia, como sabes, muy creciente, que es de gente que quiere escribir novelas o que quiere escribir narrativa y que va a cursos de escritura creativa y les dan un molde, un modelo, incluso hasta David Foster Wallace fue a cursos de escritura creativa y se rebeló contra ellos, ¿no? Y este tipo de situación de narratología o narratividad, en cualquier ciudad das una patada y aparecen montones de novelistas, ¿no? Incluso gente muy jovencita ya tiene un relato, tiene una novela, se publica una cantidad de narrativa, ha vuelto también mucho la poesía, un género que parecía desaparecido, hay muchos poetas jóvenes, por ejemplo Luna Miguel, ella tiene mucha relación con jóvenes poetas mexicanos, es decir, nuestras escenas culturales están pobladas de gente joven que ha vuelto sobre la poesía que parecía algo obsoleto, como algo que no tenía ni siquiera espacio editorial, han vuelto sobre la narrativa y Goldsmith quiere defender la escritura no creativa, que en realidad es acercar a la literatura contemporánea los debates del arte contemporáneo. Él toma el apropiacionismo artístico y dice que el problema de la literatura del siglo XXI es que está retrasada con respecto a las artes plásticas del siglo XXI y quiere utilizar recursos informáticos, computacionales, para hacer una escritura que rompa con la idea de creatividad, de lo creativo, ¿no? Yo creo que también y esto sí habría que matizarlo, cuando yo hago esta especie de críticas del modelo artístico, estoy siempre pensando contra la ideología de la creatividad que utiliza el neoliberalismo para vendernos modos de la subjetividad, ¿no? Hoy en día todos tenemos que ser creativos, todos tenemos que ser flexibles, todos tenemos que estar adaptados, todos tenemos que ser oportunistas, todos tenemos que seguir el storytelling que nos marca la política de las emociones, todos tenemos que ser empáticos, hay que ser empáticos, hay que ser simpáticos, hay que responder rápido, hay que tener siempre preparado, si eres lento y si eres reflexivo estás equivocado, si haces un arte contemplativo estás equivocado, hay que seguir las modas mémicas o de los memes y la viralización que se está dando. Y yo creo que frente a eso es bueno, me parece, criticar ese modelo de creación y de creatividad, que es un modelo que además es devastador porque te autoprecariza y te crees que estás haciendo algo muy progresista y en realidad eres un colaboracionista de las formas económicas y de las dinámicas sociales actuales. Y luego sí querría también, porque un pequeño comentario, alguien me decía que tal vez estoy hablando del concepto de artista porque en España hay un concepto de artista diferente al que hay en América Latina, ese comentario lo leí, y querría decir que no, que claro que hay conceptos de arte académicos o escuelas que entienden al artista de una manera y de otra o cómo se entiende ser artista en Alemania o en Estados Unidos y sistemas del arte diferenciales. Y porque lo que venía a decir en ese comentario alguien es que a lo mejor en España consideramos que ser artista es solo tener oficio, como tener mano y oficio, y eso no lo quiero decir que no lo he dicho, que no lo pienso y que ni siquiera es así. Es decir, el concepto, el modo de entenderse a los artistas en España no es tan decimonónico, ni es para nada tan anacronístico. Es decir, en realidad en un mundo global y conectado como hoy, el modo de entenderse un artista joven hoy en Ciudad de México y en Madrid o en Berlín y en Nueva York está muy cerca. Es decir, creo que otra cosa es cómo reaccionan a la educación que hayan recibido, pero un artista que está trabajando, incluso entre el concepto de arte, con lo diferentes que son Orozco, Sierra, Margolles, Los Democracia, qué sé yo, Jonathan Messe, Catalán, comparten espacios en bienales, en ferias y en galerías y tienen un concepto de artista que no es ni el del oficio ni el decimonónico. En ese sentido no hay diferencias. Y sí también subrayar que, porque el día anterior vi un comentario que me interesó, fue mucho que parece como si en la reunión de la política de la semana anterior
hubiésemos defendido, yo particularmente hubiese defendido, un concepto nacionalsocialista del arte, que es algo que apareció, ¿verdad?, en el canal de Rafael, alguien lo comentó. Bueno, pues es curioso, que me parece sintomatológico, es decir, hoy estamos abocados a hablar y que no se entienda nada de lo que decimos, lo cual es legítimo a tope, es decir, que uno escuche y entienda lo que quiera, porque no vamos a hacer que la gente compre nuestro manual de estilo categorial, encima tenemos opiniones diferentes sobre distintos temas, pero sí me gustaría por lo menos que alguien tuviera claro que ni hacíamos una apología, ni yo particularmente la hacía, del nacionalsocialismo, sino que dije únicamente que hay una estética nacionalsocialista. Negar que hay una estética nacionalsocialista me parece que es negar que existió una estética históricamente articulada que era nacionalsocialista, que tenía a Brecher, arquitectos como Albert Speer, es decir, que podemos negar la historia, pero la historia reaparece detrás del espejo. Es decir, cuando se rompió el espejo de rayitos, apareció 1936. Y si nosotros rompemos el espejo de la historia de Europa, en el año 33 aparece el nacionalsocialismo y en el 36 ya estaba instalado el nacionalsocialismo en Alemania. Por lo tanto, no defendía ningún periodo histórico ni ninguna forma de articulación política. Defendía que eso ha sucedido, que hay que criticarlo, sí, que estamos en desacuerdo, creo que los cuatro también, pero de ahí a volvernos apologetas de nacionalsocialismo hay un camino bastante largo, por lo menos. Madre mía. Pues es que, de hecho, muchas academias de pintura y clásico actuales, o sea, no voy a decir cuáles, pero muchas de las que enseñan el método Loomis y el dibujo con modelo, están copiando los planes de estudio de la Academia Alemana del periodo nazi, por cierto, ¿no? O sea, hay como cositas. ¿Sabes qué pasa? Bueno, así como para agregar algo a lo que menciona el doctor, creo que esta es otra tragedia. O sea, ves la plática y hay muy buenos comentarios. Ahorita que preguntabas alguna pregunta, pero también hay comentarios muy tontos. Y ahí están, y comparten el espacio y todo, pero de repente empieza a caer hate, empieza a hacer hate. O sea, ¿cómo le puedes dar dislike a un video sobre una biografía o algo? ¿Por qué te molesta esto, no? O sea, ¿por qué a la gente le molesta que de repente el señor Fernando hable sobre esto? Güey, sabe lo que está diciendo, no, no es nazi, velo, no es nazi. Pero hay ese componente trágico de la globalización del odio en redes. Hay mucho hate. Y ese es un componente que por ahí otros artistas no tuvieron que superar, ¿eh? O sea, también esa parte, a mí me hace mucha gracia el hate. De hecho, a veces yo hasta hago comentarios nada más para picarlos más. Porque creo que hay que tomárselo con gracia. Digo, cuando ya te empiezan a tomar fotos en la calle y empiezan como en esta película Perfect Blue, no sé si la ubican. Sí. Pero como en Perfect Blue, que ya tu acosador está a punto de jugártela a John Lennon, ahí sí, preocúpate. Pero mientras tanto, yo haría una defensa del cinismo como método de sobrevivencia y también de lo que decía hace un momento, de no tomarse tan en serio ni a uno mismo, pero tampoco a estos comentarios de los que hace referencia el doctor Castro. O sea, ese comentario viene de un ignorante. Tan, tan. ¿Para qué darle más vueltas? Alguien que no sabe distinguir entre una apología del nazismo y un comentario hacia la estética, seguramente es alguien que le gusta la teoría conspiranoica de Miguel Bosé. ¿A qué perder tiempo en eso? Está bien que te guste Miguel Bosé, pero no vayas a las manifestaciones que convoca. Demuestra que no eres un imbécil, diría yo. Hashtag demuestren que no son idiotas. Y creo que esa es la cosa. Yo diría que no hay que tomarse tan en serio ese tipo de comentarios, porque alguien que llega a decirle algo así a un señor que tiene una infinidad de libros escritos, que tiene una infinidad de citas posibles en diferentes idiomas, Fernando, ni lo peles, o sea, bloquealo directamente, ¿no? Tantas molestias. No, sí, me parece sintomático, como dices. Es un síntoma de la época. Muchas veces hay cosas que revelan la época y también que, como dicen, es para reír, para no llorar, ¿no? Es decir, que hay también en la tragicomedia hay veces que dices, bueno, me lo he tomado a broma. Hay momentos también que hay
y lo sabemos, hay veces que sientes como punzadas de odio que, aunque dices no me afectan, te terminan afectando. Es decir, que esto es verdad, hay cosas, no me afectan. Pero sabemos de sobra amigos, colegas, gente que ha sido muy zarandeada en la red y que hay un momento en el que ha tenido que fortificarse mentalmente para decir, bueno, ¿cómo hago para que no me afecte tanto, ¿no? Yo creo que nosotros, o yo particularmente tengo la fortuna de que, como decimos en España, me resbala. Es decir, hay un momento en el que te pasa de largo, pero también es cierto que hay ocasiones que incluso, es que cuando a uno le acusan de eso, el problema es que es un delito, es decir, que la apología del nazismo es un delito, es decir, es algo que hay momentos que alguna gente es tan idiota, como tú bien has dicho, tan cretina en sus comentarios, que no sé que te están acusando de algo que está penado por la ley, o sea, que es que sencillamente, y hay momentos en los que uno lo voy a dejar correr, ¿no? Entonces, yo tengo una tendencia, que la tengo desde muy pequeño, que es no permitir el abuso ni de poder, ni tampoco soportar demasiado las humillaciones. Me sale el extremeño que llevo dentro, entonces me sale, también tengo ese punto visceral, que me gusta el antagonismo, me gusta pelear por las ideas, y ahí hay veces que digo, vale, los voy a dejar correr, pero también hay veces que, y hay veces que es absurdo, porque estás en un directo y nos pasa a los cuatro, y te entra un tipo y estás hablando de un tema y te pregunta por qué coño, absurdo, que a veces te hace gracia y dices, ahí preguntaron, que me encantó Tito Krause, que dijo que yo jugué en la Masía con Messi. Eso me ha gustado, ese comentario, ¿no? Como diciendo, vale, ha estado con tanta gente que habrá estado jugando al fútbol con Messi. Muy buen comentario, porque ese tipo como que vino a ironizar sobre la dinámica que tomaban las cosas. Es decir, ese tipo de cosas me parecen brillantes. Bueno, un comentario que nos da una vuelta de tuerca sobre, desacraliza la cuestión y añade algo, ¿vale? Escribe una frase, pero yo creo que el momento ese, a mí ya digo, cuando la época pre-YouTube, cuando en los blogs se acusaba a uno de delitos, que yo ya tuve que escuchar que me acusaran de corrupción económica, de cobrar comisiones, etcétera, etcétera, aquello iba a un límite más allá de lo aceptable, porque están acusando de un delito. Yo he estado en conferencias en las que alguien desde la tribuna ha acusado a mí o a otros que participamos en acciones y ha dicho algo que, si fuera cierto, nos tendrían que llevar detenidos a la prisión. Entonces a veces te acusan de eres un ladrón, eres un tal, y como es muy difícil que la gente rectifique, porque aquí no rectifica nadie, ni en los medios de comunicación ni en nada, mañana sale que nosotros cuatro estamos haciendo estos encuentros financiados por, No lo digas, no lo digas, da igual. por el narcoterrorismo No. del cártel de Sonora, y lo dice, y sale, pum, y entonces, y se empieza a tal, y llegará un momento en el que digan, no, lo hacen por tal, lo hacen por... O bien cosas más rudimentarias que es fuera. No, en realidad es un acuerdo entre teóricos y artistas para autopromocionarse, que está montado para vender obras de ellos. Algo, empieza a surgir esa idea que fuera así, con una especie de entente, complot, contubernio entre nosotros cuatro para favorecernos y ganar dinero. Todo eso también hay un momento en el que uno diría, perdón, vamos a aclarar las cosas. Nuestros objetivos son estos, que están basados también en una discusión placentera y que nos aporte a nosotros y a la gente que nos pueda escuchar, pero el objetivo es más claro y más rudimentario, es una amistad que se está trabando, es el fondo de la realidad, es una amistad que se está articulando y no hay nada más que detrás, ¿no? A mí me está pagando rayitos. Acabo de leer el comentario de Bob Starship, jajaja, bye bye monetización, exacto, tío. Ya está. Ya somos del narco ahora, tío. No, imagínate. Nada, en fin. Es que sí. Incluso si fuera para promocionarnos, está saliendo muy mal, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, pero todo, mira, el otro día participé en un encuentro con unos chicos de México, obras comentadas, Soriano, Sí, sí. con Baby, con Manuel Guerrero, con Paola y con Alberto López Cuenca de Puebla, alumno mío y amigo desde hace muchos años. Y claro, aquellos chicos han hecho este debate sobre la función de la crítica, que incluso te mencioné elogiosamente, por supuesto, a Soriano y tal. Y había un momento en el que ellos, desde su juventud, planificaron aquello con el entusiasmo más maravilloso que uno puede imaginar, esperando como vamos a tener miles de visitas, miles de visionados, no sé qué, no sé cuánto. Y luego tienes ese momento en el que la realidad quita y da. Y un momento en el que eso me pasa a mí. Yo, por ejemplo, tengo muy claro que hago un directo sobre Adorno
Y ya me asombra que haya 100 personas escuchándolo, pero me asombra más que haya 700 visionados. Y me dicen a veces, pero ¿cómo te conformas con que haya 700? Y digo, pero ¿cómo esperáis que haya sobre un tema tan abstruso y abstracto 2.000, 400.000? Es decir, creo que hay a veces un focalizar muy bien a quién nos dirigimos y a veces tener claro que hay cosas que estamos haciendo. Hay vídeos que hacéis vosotros que estoy convencido que tenéis un número de visionados que dices, haces uno y sabes que tienes 10.000, que tienes 15.000, que tienes tal. Y hacemos otros que estamos aquí siempre moviéndonos en 4.000, 5.000, que es lo que está llevando nuestras tertulias de los viernes, ¿no? Que es lo que estamos haciendo, 4.000, 5.000, pero que me parece una cifra muy razonable para quién va a estar 3 horas escuchándonos, que llevamos ya 3 horas. ¿Qué es lo que...? Mira que yo trato, de hecho yo cuando empezaron estos directos, que dijeron, oye, va a participar Fernando, si no manches, me voy a poner a leer, voy a estudiar, todavía lo hago, pero me lo tomaba muy en serio y de repente llego y Rayito trae una pijama de hilo y Fernando Castro se sube a una silla a correr la cortina y Rafael tiene esta cara de frustración de, güey, preparé esto toda la tarde ayer. Y tú con traje y corbata ahí. Ajá, ¿no? Y es que fui a firmar un contrato hace rato y tenía que verme decente y llegué corriendo, además. Y así, es muy complicado. Creo que esto está degenerando en charlas más amistosas que material cultural relevante para la humanidad, francamente. O sea, creo que... Pero está perfecto. Yo creo que también... Se puede combinar todo. Claro. No, sí. Claro. O sea, es un documento. Ahora... tipo de documento académico que uno esperaría de reunir a un artista multidisciplinario internacional y 3 profesionales de las artes, igual y cuando tú entres no vas a encontrar eso, ¿no? Y va a ser como, güey, de veras estos tipos son profesionales. O sea, sí, sobre todo cuando yo veía por el decalage entre Zoom y YouTube, he podido ver mi subida, eso me ha gustado, he podido ver mi subida a la silla en tiempo, en delay, ¿no? En retraso. Entonces subí y luego vi que salía y me preguntaba, digo, bueno, lo mismo la gente cree que me iba a tirar por la ventana siguiendo la famosa pieza del suicidio de y yo diría que fue peor porque parecía que se iba a tirar por la ventana por lo que hizo Rafael. Muchísimo peor. Se me veía unos michelines, unas lorzas de verdura muy feas bajo la camisa. No se ve nada, está muy oscuro, no te preocupes. Está muy oscuro. Yo cuando lo veía, que era muy bueno, porque la diferencia entre ahora mismo estoy hablando, pero mientras tanto en YouTube la imagen que sale no es lo que estamos haciendo en directo, hay un retraso de unos segundos. Al verlo yo dije, uy, esta imagen quedó un tanto inquietante como para que haga un extracto de ella, como diciendo, exacto, profesor español intenta arrojarse por la ventana ante el debate sobre la tragicomedia. Era como... No, imagínate, descarga alguien el vídeo, lo puede cortar y después ponerlo por ahí. Todo sea por las views. Por la consecuencia. Fernando Castro trata de cometer suicidio en vivo, güey. Exacto, sí. Ese va a ser el encabezado. Hay unas cuentas, como sabéis, estas out of context, ¿no? Que, por ejemplo, hicieron una de mi hijo, Ernesto Castro, out of context, y hay muchas out of context que toman el nombre de alguien y extractan trozos más o menos delirantes. Y de mi hijo extractaban trozos de sus conferencias de filosofía o de estética o de teoría política donde tartamudeaba, se trababa o decía algo totalmente inadecuado académicamente. Y eso lo convirtieron como en virales. Y era muy interesante porque en los momentos en donde no estás, hay lapsus, ¿no? Como freudiano, el momento en los que no los tenías totalmente planificado y sale ahí algo que dices, mira, yo creo que para también gente que a veces sigue esto y que siente, como a veces pasa en los comentarios, hay mucha gente que nos dice, escriban los nombres de los artistas o bajen el nivel o intenten ser más didácticos, no sé qué. Yo creo que también que comprueben que tenemos una actitud muy o cotidiana o que sin renunciar a dar nuestras opiniones, las que creemos, también tenemos esa parte de que la persiana hay que subirse en una silla para poder bajarla o que de repente tienes familia. Doctor Soriano se marque un striptease ahora aquí así lentamente mientras Fernando va hablando. Es que hace mucho calor. Ahora empieza aquí. Ahora sí va a ser el desparrame total ya. Porque esto era como de la mafia, ¿no? Como que va a pegar a alguien, ¿no? Está remangando. Oye, queridos, llevamos... Sí, vamos a acabar ya aquí.
Bueno, pues una despedida un poco así más al uso. Muchas gracias a los tres por participar una vez más en este debate. Cuando queráis, nos ponemos de acuerdo. Si queréis, el próximo, ¿qué tocaría? ¿Soriano? El próximo debate. Si queréis, luego lo hablamos o lo que sea. Toda la gente que nos esté viendo, no os olvidéis de que estas tres magníficas personas y un servidor tenemos canales en YouTube que os podéis suscribir, que podéis ir a ver todos los vídeos que están haciendo, que son todos geniales. No sé, ha sido un gustazo por mi parte el poder disfrutar de vuestra compañía y encima poder compartirlo con todos los que nos ven. Y nada, nos vemos. Si queréis lo hablamos, para que no, si queréis que no sea el viernes, para que sea tan cuadriculado, podemos hacerlo en otro momento, como prefiráis. Y bueno, Sí, pues es lo vamos una viendo, mala ¿no? costumbre. Permanecer atentos a nuestros canales de Instagram también, donde allí supongo que iremos subiendo más información y podréis estar al día de todo lo que vamos haciendo. Muchas gracias y nada, nos vemos muy pronto. Un fuerte abrazo. Chao. Saludos, amigos. Chao, chao. Adiós. Hasta luego.